prototipo en PowerPoint, que le dabas a un botón y te lleva un enlace a otra slide. Intenté optimizar lo que estudiar y qué hacer con algo después en la vida, algo que me gustara, e intentar ir a la universidad que me permitiera las máximas oportunidades posibles. En ESADE, si no te sacabas los créditos por año, podías ser expulsado. Y de casualidad, que los dos acabamos en VS, en Suiza. Suiza puede ser un país difícil. Lo habitual es pagar entre 1.000 y 2.000 de alquiler por persona al mes. El cine te vale 30 euros. Primer sueldo, nos pensábamos que se habían equivocado. Y un día cenando, este señor como que suelta de, hostia, qué curioso que en vuestra industria pase todo automático y en mi industria, a día de hoy, con lo grande y lo complejo que es, la compra y venta de los ingredientes, Canal de Suez fue un blessing in disguise, ¿no? Para nosotros. Como fundador creo que es difícil a veces porque tienes que siempre estar animando a todo el mundo. Es el soporte de la gente, pero ¿quién te soporta a ti, no? A mí, yo no tengo a nadie que me anime al llegar a casa. Sí, el primer 1,5 millones se levantó con un PowerPoint. Y ya está. Sí. Hola a todos, esto es un nuevo formato que voy a probar. No sé si será habitual o no, pero bueno, he tenido la oportunidad de traeros a una persona en el canal que creo que puede dejarnos lecciones interesantes. Uri, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Si te parece, te doy una pequeña introducción, te la dejo votando y tú, ¡pum! ¿Vale? Te acabas de presentar y añades lo que quieras. Uriol Saludes Font, originario de Reus, primaria, secundaria, bachillerato, ADE, y luego al finalizar la carrera te buscaste la oportunidad de irte a vivir a Suiza, en un banco, en VS, ¿no? Sí. Y ahí, entre una cosa y la otra, detectasteis junto a Pau, que es también amigo nuestro y es el cofundador de Chemiex, la oportunidad de montar Chemiex, que luego ya nos explicarás un poco más en detalle, pero podríamos avanzar que es como un marketplace, como el Amazon de... Sí, bueno, entre un Amazon y un Bloomberg, ¿no? Para los que estén en industria financiera, para materias primas, para nutrición humana y animal y salud humana y animal. Por tanto, farma, veterinaria y en inglés le llamamos food y fit. ¿Y lo estáis petando? Podríamos decirlo. Se intenta. Vale, muy bien. Bueno, al menos lo que comentábamos fuera de cámaras es que habéis pasado el umbral de los 5 años de la startup, ¿no? Que se suele decir que al cabo de los 5 años el 90 y pico % de las empresas han fracasado. En vuestro caso... De momento tocamos madera, ¿no? De momento bien, ¿no? vamos bien y sí, la semana que viene empiezan 3 personas más, seguramente una cuarta en 2 semanas y nada, ahora empieza a despegar todo. Así ¿Cuántos sois en Chemiex? A día de hoy somos 25, la semana que viene empiezan 3 y si todo va bien en otra semana empieza una cuarta. O sea que si todo va bien deberíamos acabar el año en 32, 33 personas porque seguramente entren un par más. Muy bien. Pues a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a estudiar Administración y Dirección de Empresas? Pues, a ver, yo voy a hacer algunos comentarios que seguramente tú entiendas más que el resto. Tú lo sabrás. Yo bueno, quería ser... si hay que dar contexto, lo daré. Yo lo cuento. Vale. También si hace falta. Yo de toda la vida quería ser doctor. Yo quería ser médico, ¿no? Quería hacer medicina. Lo de animales, ¿no? Primero veterinario, vale. después medicina, pero me di cuenta que me daba un poco de pereza estudiar tantos años, ¿no? Vale. Entonces me puse a pensar a ver qué más podía hacer. Y durante el último año, ¿no? Cuarto de la ESO, ¿no? Aquí en España, tuvimos varios profesores pues, que iban dando pues, algunas charlas o intentaban dar consejos, ¿no? Y hubo una en específico del profesor de historia, ¿no? Jordi San Juan, donde como que un día nos tomó, en lugar de dar clase, como que se puso a contar cosas. Y una de las charlas como que contó de los altos empresarios, ¿no? De la gente, pues eso, que lleva el mundo, como quien dice, ¿no? Detrás de las bambalinas y que llevan cierta vida que ayuda pues, al mundo a seguir adelante, ¿no? Pues, yo qué sé, CEOs de empresas de gas, de retail, lo que sea, ¿no? Entonces ahí como que pensé, hostia, ¿y si me planteo seguir ese camino, ¿no? Y ahí un poco se plantó la semilla y durante los últimos años los últimos meses del curso, pues como que esa idea se fue creciendo y yo la verdad tampoco no quiero decir que no quería estudiar, pero intenté optimizar lo que estudiar y qué hacer con algo después en la vida, algo que me gustara y ADE fue un poco lo que chequeó todas las casillas. Tú eras buen estudiante. Sí, o sea, sí, ahora me hace sonar como, sí, o sea, yo iba bien en la escuela, acabé con matrícula de honor, no sé si hace falta echarse flores, pero acabé con matrícula de honor y sí, lo que buscaba yo era algo que me gustara, pero aunque sacara buenas notas no me he considerado siempre el mejor estudiante. El resultado estaba ahí, pero el proceso no necesariamente. Desde mi punto de vista, y yo que
te observaba y hemos compartido clase durante muchos años, lo que sí hacías que muchos de nosotros no hacíamos era aprovechar muy bien el tiempo que tenías ocioso, digamos, ¿no? Por ejemplo, estás un rato entre clases, tú aprovechabas para leerte algo o hacer un ejercicio o hacer las actividades que nos habían pedido, yo qué sé, en alguna materia. Ya. Cuando los demás estábamos pues hablando, perdiendo el tiempo. Eso sí que me fijé de ti, que Sí. aprovechabas mucho ese tiempo que los demás no. Bueno, yo es que, claro, en esa época estaba en la escuela, ¿no? En el instituto, y después estaba en inglés, baloncesto, entonces el baloncesto no estaba a nivel profesional ni mucho menos, pero ya llegaba a ser bastante intensivo, ¿no? Pues tenías partidos en Andorra, a lo mejor, que te tirabas el día entero e intentaba evitar perder, ¿no? el ritmo por no poder llegar a tiempo. Entonces, pues sí, intentaba aprovechar los tiempos muertos para sacarme cosas de encima, vaya. O sea, tenías un alto nivel de conciencia acerca del tiempo y su uso, ¿no? Porque no eras el único que tenía este tipo de actividades extraescolares, pero sí que creo que eras de los pocos que tomaba esa precaución con su tiempo a esa edad. Sí, puede ser, no sé, creo que me considero responsable o Sí. sí. Entonces, sí, intentaba si lo puedo hacer ya y sacármelo encima para que dejarlo para la noche o que se quede sin hacer. Y algo que sí que en casa me han inculcado es que eso, si hay que hacer algo, tienes que hacerlo. O sea, no hacerlo no es opción. Entonces puedes hacerlo mejor o peor, obviamente siempre con el mejor resultado posible, pero sí, para mí no hacer los deberes o no hacer un trabajo no era opción. Entonces, te fuiste a estudiar a Barcelona y dirías que cumplió tus expectativas la carrera de Administración y Dirección de Empresas, en el sentido de esa motivación que te llevó a hacerla. Sí, la verdad es que sí. Tomé la decisión de, si se podía, pues intentar ir a la universidad que me permitiera las máximas oportunidades posibles. Y en ese momento, pues creo que SADE era un poco la que estaba en España para la carrera, ¿no? El máster, sí, esto pues puede ser otro caso, o hay más universidades, pero para la carrera en SADE es un poco la más conocida, ¿no? Y ahí pues sí, le pedí a mi familia, ¿no? Un poco el favor de que hicieran el esfuerzo y accedieron, ¿no? Yo creo que vieron que las ganas estaban ahí, la responsabilidad también, pero sí, yo estoy muy contento de la decisión. Creo que al llegar a las clases me di cuenta que en la escuela nos habían preparado, pero no te preparan nunca para lo que te viene, ¿no? O sea, en 2 semanas ya no sabía de qué me estaban hablando. O sea, los temas interesaban, obviamente algunos más, otros menos, pero sí, a día de hoy estoy muy agradecido a mi familia, pero orgulloso también de haber tomado esa decisión y creo que fue la correcta. ¿Qué es lo que destacarías de ESADE? De lo que me ha servido a mí, o sea, de lo que te van a contar, si los profesores son muy buenos, el campus es bueno, la educación es muy buena, lo que me ha servido a mí fue seguramente el cuánto te aprietan en los primeros años para ponerte al nivel de lo que va a ser después. Me explico. Entonces, nosotros teníamos, no sé, lo normal, 60 créditos al año. En otras universidades yo tengo amigos y gente que de los 4 años que en teoría te sacas los 60 créditos por año, se los sacaron en 6 porque iban así un poco más tranquilos. En ESADE no era opción. En ESADE, si no te sacabas los créditos por año, podías ser expulsado. Y yo sé de gente que la expulsaron al tercer año de la carrera. Entonces, es algo que me ayudó o que creo que a mucha gente de la carrera le ha ayudado, el ponerte las pilas o ponerte al nivel de las expectativas de tu futuro empleador, ¿no? En el trabajo, el ir a medio gas no suele servir, ¿no? Entonces, allí tocaba estar al día, podías suspender alguna asignatura, podías ir a recuperación o a tercera convocatoria, pero no podías llevarlas todas suspendidas porque te ibas a casa, ¿no? ¿Tú seguiste con la excelencia que llevabas desde secundaria? Intenté, sí. Sí, Tuve la suerte, bueno, no suerte, conseguí no suspender ninguna asignatura durante la carrera, a veces con suerte tengo que admitir, ¿no? Siempre la pregunta que era la difícil me la sabía y podía haber suspendido por esa, pero sí, o sea, no sé exactamente en qué posición acabé de la promoción, pero sí. Ahora me has hecho recordar cuando te no, fue a tu hermano que Mi fuimos hermano. a visitar a Mark a Boston, pero tú también fuiste a Boston. Fue en el tercer año, ¿no? Fue en el Fue primer cuatrimestre del cuarto año. del cuarto año. ¿Era obligatorio o era opcional? El intercambio en ESADE en teoría era obligatorio. Creo que hubo algunas personas que no fueron por, no sé, alguna enfermedad o algún tema familiar, pero en teoría era obligatorio. ¿Y por qué hiciste antes las prácticas? Por varios motivos, la verdad. Un poco, algunos estratégicos, otros más oportunistas, pero en ESADE el destino de tu intercambio lo escogías en función de tu posición en el ranking de la promoción. Entonces, por A o por B, en el primer cuatrimestre, o sea, en el segundo cuatrimestre de tercero, mucha de la gente que estaba arriba decidió ir entonces.
Entonces había más competencia. Además, se juntaba que también habían los de la licenciatura. Para los que no sepan, en España se cambió, digamos, el plan organizacional o del tema universitario de licenciatura, que eran 5 años, a grado. Entonces todavía estaban empalmando los que acababan la licenciatura con los que habían empezado el grado. Entonces, en el cuatrimestre de tercero todavía había gente de la licenciatura con la que competías también, ¿no? Y además, un poco más ya oportunista, yo cumplo años en julio. En el segundo trimestre de tercero yo era menor de edad en Estados Unidos, tenía 20 años. En el primer cuatrimestre de cuarto ya tenía 21. Eso lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo y Boston, o sea, Massachusetts, el estado de Massachusetts, es de los bastante estrictos. O sea, yo he visto gente de 80 años a la que le piden el DNI para tomar una copa de vino en un restaurante. Entonces, me hubiera cambiado la vida el poder disfrutar un poco de la experiencia americana, ir antes de cumplirlos o después. Así que fue un poco por más competencia que estaba en el otro trimestre, pero también por el tema de la edad. Siempre muy estratégico, ¿eh? Bueno, intento tener en cuenta los factores, ¿no? Para tomar una decisión. Y luego hiciste las prácticas. ¿Dónde fueron? Yo hice las primeras prácticas, que fue en el segundo trimestre o cuatrimestre de tercero, en Deloitte. Le llaman TAS, Transaction and Advisory Services, que es un poco un advisory para tema de M&A, ¿no? Transacciones entre empresas, pues un poco auditoría, pero para poder dar consejo a la hora de tomar o hacer estas transacciones entre empresas. Estuve 4 meses y después, como eran solo 4 meses y acabé un poco antes de irme de viaje, o sea, de irme al intercambio, hice un internship en Vic, aquí en Tarragona, que tienen fábrica y oficinas, los bolis de toda la vida, vaya. ¿En Vic qué funciones hacías? En Vic estuve en marketing. Fueron 3 meses, bastante corto, pero me sirvió un poco para ver, ¿no? El mundo laboral. Ya lo había visto en Deloitte, pero para ver otra empresa. Es decir, hiciste las prácticas, luego te fuiste de intercambio y luego ya buscaste la oportunidad de ir a Suiza. Sí, pero eso fue más oportunista que estratégico. Al volver quedaba el último cuatrimestre, ¿no? El segundo cuatrimestre de cuarto año, donde te hacen un poco ya las últimas asignaturas, te aseguran que todo el mundo vuelve a casa y que se juntan, ¿no? Ya la verdad tengo que reconocer que está la gente ya más pensando en otras cosas que en estudiar, pero allí es cuando Pau y yo, ¿no? El otro cofundador de Chemiex y amigo desde el principio de la universidad, estábamos pensando qué hacemos después. ¿No? Ya vivíamos juntos en Sant Cugat, el campus de SAD está en Sant Cugat, y nada, pensando un poco, venga, va, a ver qué hacemos y dónde vamos, pues empezamos a buscar trabajo. Estábamos más en banca, ¿no? Interesados en puestos en bancos y tema financiero. A la que nos pusimos a buscar trabajo, todos los bancos ya habían cerrado los internships de verano, ¿no? Tienes en enero o en Navidad. En España, eso. A nivel mundial. O sea, estamos mirando en Londres, Nueva York, Madrid, Singapur, o sea. ¿Desde la bolsa de trabajo que os daba ESADE o en general? Ambos. O sea, había ofertas, pero también te recomendaban que si querías algo especial, que te buscaras la vida, ¿no? Que ellos pueden ayudar, pero que las posibilidades pues son no limitadas, pero no son infinitas, ¿no? Entonces ahí pusimos a pensar y lo que te digo, que en Londres, Madrid, Nueva York estaba todo el pescado vendido, ¿no? O sea, ya había todos los listos o todos los que ya sabían cómo iba el mundillo, ya se habían encontrado las prácticas para verano. ¿Y por qué os retrasaste tanto? Pues entre que volvimos o intercambio, prácticas, que te asentabas y volvía a empezar el curso, pues se nos hizo un poco tarde, o ya no era tarde, pero ya no era temprano tampoco. La mítica lo tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que mirar eso, tenemos que mirar eso y al final eso te acaba pillando el toro, ¿no? Entonces nos plantamos en la oficina del Career Services de SADE y la chica se rió. O sea, la chica dice, venéis ahora, ¿no? Para junio. Entonces nos pusimos a buscar y de casualidad VS, y creo que Credit Suisse también lo tienen programas de internships a todo el año, ¿no? Es como ongoing. No hay de enero a junio, es cuando acaba un intern en abril, pues si esa posición es de becario y tienen que buscar un candidato, se ponen a buscar. Y de casualidad absoluta, Pau y yo encontramos varias posiciones y aplicamos, ¿no? El típico assessment center por online, que encajas o has pasado, te invitan a la entrevista. Primera entrevista con recursos humanos, no sé qué. Y de casualidad que los dos acabamos en posiciones en VS, en Suiza, empezando el 1 de junio de 2013, hace ya más de 10 años. Y de casualidad que los dos jefes eran extranjeros, por tanto no necesitaban, o el alemán no era un requisito, si no, no hubiéramos llegado. Y de casualidad vivíamos juntos, aplicando los dos, y los dos conseguimos trabajo en el mismo banco, empezando el mismo día, en la misma, literalmente el mismo edificio, y hasta hoy. O sea, se alinearon los astros de mala manera. Literal. Sí. Hemos pasado muy por encima la etapa de Deloitte, Vic,
y la experiencia en el extranjero. Así, a grandes rasgos, ¿cuáles son los aprendizajes que destacarías o que te llevarías de esas experiencias? Deloitte y Vic, yo creo que fue un poco ver el mundo laboral, no experimentarlo. Te das cuenta que en ESADE, aunque te puteen o que te aprieten mucho, lo hacen por algo, ¿no? Que no es solo para echar a la gente. Yo creo que en todas las universidades, pero creo que en ESADE al menos, como tienen una reputación que mantener, ¿no? Hay un trabajo para asegurarte que esa reputación se mantiene, ¿no? Entonces allí me di cuenta que todas esas horas, todos esos trabajos, todos esos deberes que te ponían y los exámenes difíciles, acabas llegando y te das cuenta, ok, voy bien, ¿no? Voy bien, o bueno, que me he acostumbrado ya sea a lo que vengo, ¿no? Entonces allí Vic y Deloitte muy diferentes, pero a la vez entorno laboral, con gente senior con la que hay que tratar, objetivos que hay que accomplish. No, o sea, Cumplir. esto me va a pasar algún rato, pero bueno. Y sí, al menos lo valoro como ver cosas diferentes de cómo era el mundo laboral. Y el intercambio, creo que el viajar te abre mucho ¿no? Las miras. El horizonte o las miras, ¿no? Porque ves que tu mundo, ¿no? En Tarragona o en Reus o en Cataluña, España, es grande, pero que dentro del planeta Tierra, ¿no? De todo lo que hay es muy pequeño, y que el viajar y ver otros puntos de vista enriquece mucho y aprendes mucho, y mucha gente una vez lo prueba, ¿no? Ya no solo el ir un fin de semana a Roma o a Londres, sino el vivir fuera un tiempo te cambia la vida, porque ves que el mundo es diferente, al volver eres diferente, ¿no? Y ves la vida de otra forma. Claro, no es solo ir de turista a un sitio, sino convivir con Exacto. el sitio, con las personas que pueden ser de diferentes culturas, y sí que es cierto que eso te toca un poco, ¿no? Te trastoca el mundo, al menos te lo agita, Sí. Y luego vuelves que dices, ostras, tengo que replantearme muchas cosas que para mí antes pues estaban más o menos claras, pero ahora me han puesto el mundo de patas arriba, ¿no? Y es volver a plantearte todo de nuevo un poco. No sé si el mundo de patas arriba, pero sí, claramente te hace plantear, ¿no? Muchas cosas, o si donde vives es donde quieres estar, o si la forma de ver la vida en tu país es la que encaja contigo, ¿no? Si no has visto otro país, esa es la única forma de ver la vida, pero a la que sales ves, pues eso, que hay otras formas de actuar, de vivir. ¿Eso es lo que te hizo replantearte a ti? Yo creo, Estados Unidos, a ver, también fui un poco para pasarlo bien, la verdad, no te voy a mentir, y intenté cuadrarme en las asignaturas para tener el máximo tiempo de libre, pero sí, al conocer gente de otros países, haces amigos de países de todo el mundo, ¿no? Que yo ahora yo qué sé, me voy a Londres, tengo amigos, me voy a Holanda, tengo amigos, te vas a Australia, tienes amigos, ¿no? Entonces tu mundo se hace grande y te das cuenta de lo pequeño que eres en Tarragona o en Reus, y de que lo que has hecho toda la vida, pues sí está bien y no es nada malo, pero que hay otras formas o hay otras cosas que puedes hacer. Se expande el mapa, ¿no? Literal. Cuéntame, ¿cómo fueron esos primeros años en Suiza? Yo tengo muy buenos recuerdos y creo que tuvimos mucha suerte con Pau, porque como he dicho antes, íbamos los dos, ¿no? Ya no vas solo. O sea, solo el hecho de estar dos, aunque sea difícil, tienes a alguien con quien quejarte o con quien hablar de lo difícil o de lo diferente que es. O sea, eso ya ayuda porque tienes un pedacito de casa allí. Claro. Pero creo que tuvimos mucha suerte porque Suiza, para quien haya estado ahí o para quien haya vivido allí, podrá confirmar que no es el país más welcoming, ¿no? Hospitalario. Sí, o que te abre con los brazos abiertos, ¿no? La gente no es tan abierta como en España. Venimos de un país donde hay mucha alegría y mucho... Y eso que nos dicen que los catalanes no somos tampoco la alegría de la huerta. Pues vete a Suiza y verás. Entonces, sí, Suiza puede ser un país difícil, ¿no? El tiempo tampoco ayuda, ¿no? Es más oscuro, llueve más, hace frío, la gente está más en casa. Nosotros tuvimos la suerte de que por un lado empezamos en junio, ¿no? Que empezaba el verano, buen tiempo, ganas de hacer planes, y por otro lado, al empezar en UBS, en el programa del internship, llegas y el primer día te presentan a 50 personas que están en la misma situación. O sea, todos los interns te hacen un welcome day, todos juntos, hay daneses, hay italianos, hay franceses, hay turcos, hay de todo. Entonces, primer día, y es como volver un poco al intercambio, ¿no? Pero cobrando. Entonces, y cobrando bien. Sí, bueno, a ver, en Suiza el sueldo para vivir bien es mucho más alto del que te pagan de intern. Otra expansión del mapa, el primer sueldo que recibiste en Suiza. Para nosotros, a la edad que teníamos 21. Yo llegué a Suiza con 21. Nosotros sabíamos lo que vosotros ganabais, que yo creo que se puede decir, o sea, se sabe. Al empezar eran 60.000
60.000 al año. Euros. Francos. Francos. Que para entonces estaba por debajo del euro, a día de hoy está un poco por encima, pero bueno, sí. Tú ponte 21 años, 60.000, 55.000 euros. Sí, más o menos. Es como pack, ¿no? Sí, es mucha pasta. Es mucha pasta. Es mucha pasta. Pero, claro, Tienes que tener en cuenta el contexto de ahí, ¿no? es mucha pasta que entra, pero también es mucha pasta que sale. O sea, un alquiler normal en Zúrich, ¿no? O sea, en la capital, no es la capital, pero es la ciudad más grande y donde hay más movimiento. O sea, yo sé gente que paga 4.000 francos al mes. Entonces necesitas cobrar mucho para poder pagar eso. Yo pago menos y para entonces también pagaba menos, pero lo habitual es pagar entre 1.000 y 2.000 de alquiler por persona al mes. Entonces, claro, 60.000 entre 12 son 5, pero 2.000 se te van. El cine te vale 30 euros, el restaurante te vale 80 euros si vas a cenar. Pero ya es bajo tu criterio, ¿no? O sea, la capacidad de ahorro es más alta, aunque Sí. la situación de vida sea más costosa, pero al menos puedes elegir qué cantidad quieres ahorrar. Te permite eso, ¿no? Sí, y volviendo a los tópicos catalanes, ¿no? Te tratan de tacaño, ¿no? Ahí no me considero tacaño, pero obviamente al venir de España los precios son muy diferentes. Claro, llegas a lo que decía el cine de 30 euros, si te lo piensas 2 veces antes de ir al cine, ¿no? Entonces allí llevas un tiempo hasta que te ajustas, pero creo que es yo lo considero una ventaja, que eres más consciente de lo que valen las cosas y... Luego vienes aquí y arrasas en el collo, ¿no? Pues venía anoche en el sushi. Ah, sí, anoche. Sí. A ver, sí, un poco. Entonces, sí, la idea es al llegar, claro, el primer sueldo nos pensábamos que se habían equivocado cuando nos dijeron el sueldo. Me dijeron, hostia, a lo mejor esto es para un tío más senior. Pero bueno, llegar... ¿No sabíais lo que ibais a cobrar? Sí, te avisaron, pero cuando nos hicieron la oferta, ¿no? Que te lo mandan por email y pone todos los detalles, dices, hostia, a lo mejor se han equivocado. No voy a ser yo, no voy a ser yo quien les corrija, pero sí puede que, o sea, pensamos que a lo mejor era un sueldo, o sea, un sueldo menor porque esto era una posición más alta. Después te das cuenta que hay gente que cobra esto y más y no llega a final de mes y tampoco tiene muchos lujos. Yeah. Yo hasta el día de hoy no tengo coche en Suiza. Claro, un coche, por barato que sea el coche, te vas a 600 o 700 euros al mes de costes entre parkings, mantenimiento, gasolina. O sea que se acumula. Aunque lleves un coche de quinta mano, ¿no? Sí. Todo lo que conlleva el tener coche es un gasto seguro, tremendo. Gasolina, plaza de parking, o sea, todo sube y sube rápido. Entonces ahí es donde lo que decíamos, volviendo al tema de los 60.000, obviamente se te ponen los ojos así cuando te dicen o el primer sueldo, había que ir un poco con cuidado. El venir de España o el venir de Cataluña, llámale donde quieras, creo que nos hizo más conscientes de lo que cuesta el dinero, de lo que se puede hacer con el dinero, y ahí los primeros años no creo que nos cortáramos de nada, pero tampoco tirábamos el dinero y eso ayudó pues un poco a ahorrar, ¿no? Claro. Y cuando ya tienes la guardiola, ¿no? En catalán, la hucha ya se va llenando poco a poco, pues piensas en cosas que hacer con ese dinero. Recogiendo un poco las palabras que decía Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, ¿cómo fueron esos connecting the dots? Es decir, ¿cuáles fueron aquellos elementos que os dieron la idea de crear Chemiex? ¿Fue un momento ajá? ¿Fue una cosa que fue dándose de forma orgánica? La verdad, yo creo que fue más un proceso. O sea, nosotros empezamos, Pau y yo, en VS, en Suiza, en operaciones. Porque como decía, cuando nos iluminamos de a dónde vamos, obviamente en la posición de trader de equities en el trading floor ya se había vendido el pescado. Esa posición sería la de Gordon Gekko, ¿no? La mítica... Sí, la sales la de trading. La de la tele, ¿no? Sí, Boiling room, allí, cómprame esto, véndeme lo otro. Sí, a día de hoy ya no es eso, pero sí es esa función, ¿no? El pero es trader, lo que todo el mundo tiene idealizado, ¿no? Sí, por eso ahí pues había seguramente 2.000 o 3.000 aplicantes para una posición. Entonces, yo creo que no hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Entonces, seguramente entrar por operaciones te permite, o como hicimos nosotros, que cogimos lo que había, ¿no? Lo que estaba disponible, nos permitió poner los pies dentro, ¿no? Entras y ahí ya empiezas a, pues, demostrando que puedes hacer más o demostrando que lo haces bien, ir subiendo o ir moviéndote, ¿no? Entonces empezamos ambos en operaciones. Ya de ahí, de casualidad, o sea, todo esto, ya os digo, Pau y yo no somos gays ni somos pareja, pero de casualidad todo pues seguíamos caminos bastante paralelos. ¿Os llegaron a preguntar si erais pareja? Más de una vez. No, en la familia no, pero a la que contabas la historia sí. Claro. Y aún a día de hoy, porque claro, cuentas, no, vivíamos juntos, buscamos trabajo, nos contrataron a los dos, estuvimos en VS, vamos cambiando de posición, ahora hemos montado una empresa y más de uno te pregunta, ¿y esto es bromance o no? Y la verdad es que no. De operaciones pasamos a la parte de FX, divisas.
ahí ya en el trading floor, ¿no? Entonces no éramos traders los dos, pero él tenía una posición que ayudaba a un equipo que estaba sentado allí y yo estaba de business manager, que le llaman, que es como soporte del management, ¿no? Es un poco el no secretario, pero mi trabajo era más pues, solucionar problemas y hacer presentaciones para tema estratégico o tema de iniciativas que comprar y vender divisas, ¿no? Acabas aprendiendo lo mismo que los traders y los de ventas, pero no era mi trabajo. Entonces allí nos dimos cuenta que era bastante paradójico, que para entonces era 2013, finales del 13, principios del 14, que en ese mismo horizonte temporal, ¿no? En ese momento en el tiempo, una industria como la bancaria o financiera es todo automatizado, plataformas, pasa todo automático, a día de hoy ya es la máquina que lo hace, y a la vez hay otras industrias, entre ellas donde estamos hoy, pero que muchas más, donde pasa todo por canales totalmente analógicos, WhatsApp, súper ineficiente, error prone, ¿no? O sea que hay mucho margen de mejora, ¿no? Y ahí es donde decimos, ¿por qué no intentamos aplicar esta eficiencia o este conocimiento que estamos coleccionando de plataformas de compra-venta de activos, ¿no? Le podemos llamar para generalizar, ¿dónde lo podemos usar, ¿no? Y ahí se combinó con algún momento eureka, ¿no? Pues cuando más adelante, digamos, esto pasa a principio de 14, ahí lo dejas, ¿no? Y después de FX, de casualidad otra vez, insisto, acabamos los dos en banca privada, Wealth Management. Y Pau fue un pelín antes que yo y fue el equipo de México. Y en el equipo de México, uno de los client advisors, los asesores, era una mujer y el marido trabajaba en Novartis y estaba en el fondo, digamos, en el private equity de Novartis, ¿no? En la parte de Novartis donde invierten en otras empresas. Y un día cenando, ¿no? Lo típico de cena que hay gente del equipo que trae a maridos y mujeres. Este señor como que suelta de, hostia, qué curioso que en vuestra industria pase todo automático y en mi industria, aún a día de hoy, con lo grande y lo complejo que es, la compra y venta de los ingredientes pasa por o sistemas internos propios, email, WeChat, WhatsApp, y ahí se juntaron un poco las dos, ¿no? El momento eureka, pero con el proceso de qué podemos hacer con este conocimiento que estamos coleccionando o con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces ahí se juntó un poco. Y ahí, eso fue en 2015. Ahí es cuando empezamos a activamente preparar la idea. ¿Qué fue? Un poco una conversación de casa, ¿no? De, oye, mira que he escuchado en esa cena. Y tú, ostras, pues de ahí podríamos sacar algo. Sí, sí. ¿No? Es algo que empieza con una conversación normal, que se queda ahí un poco enquistada, que no acaba de salir, le vais dando vueltas y al final encontráis, oye, ¿y por qué no probamos esto? O sea, estábamos viviendo 3 amigos y aquello que al cenar compartes lo que ha pasado hoy, ¿no? Te cuentas cosas y de ahí salió. Y de ahí pues lo vas... Hostia, esto sería buena idea. Bueno, ya vamos viendo, ¿no? Y se va quedando ahí, ¿no? No se acaba de ir porque piensas, hostia, ¿y si funciona? ¿Y si podemos hacer algo? ¿Qué investigación previa hicisteis? Porque supongo que cuando os dais cuenta de esta situación, normalmente emergen dudas de por qué no se está haciendo. Igual es porque es demasiado complejo, igual porque funciona o hay muchas trabas. ¿Qué es lo que encontrasteis? ¿Cuáles son esas hipótesis que tuvisteis que validar o rechazar durante ese periodo en el que estabais viendo si os metíais o no? A día de hoy, si miro atrás, seguramente no investigamos lo suficiente, ¿no? Porque siempre hay problemas. O sea, en esto y cualquier caso de startup o empresa o idea que empieces, cualquier assumption, ¿no?, que hagas potencialmente es parcialmente incorrecta. Cualquier horizonte temporal que te plantees que necesitas para hacer algo, duplícalo o multiplícalo por 3 también. Cualquier problema que puedas imaginar que pasará, pasará, y los que no te puedas imaginar también, ¿no? Por tanto, ahí visto ahora en retrospectiva, seguramente no investigamos lo suficiente, pero un poco lo que pensamos es, o lo que nos llevó a tirarlo adelante es, no había ninguna, y a día de hoy, aparte de Chemiex, no hay plataformas donde puedas comprar y vender estos ingredientes. O sea, no hay un canal digital confiable, ¿no? Reliable, que puedas usar para encontrar producto o vender ingredientes. Y lo que nos llevó un poco a avanzar con el proyecto fue buscar los máximos elementos en común posibles con la industria financiera. ¿Y eso qué son? Pues igual que la industria financiera, son activos que van de mano A a mano B, mano C, mano D, mano E, en un tiempo relativamente corto de tiempo. O sea, hay que comprar y vender. En caso de esta industria, se fabrica el ingrediente y se acaba usando, ¿no? Pues yo qué sé, las galletas llevan aditivos, o el tema de los gimnasios llevan vitaminas y aminoácidos, y se acaba consumiendo. Pero son productos que pasan de mano a mano varias veces, desde el que lo fabrica hasta el que lo acaba consumiendo. Y son productos que están relativamente bien definidos. Igual que tienes una opción
en mercado financiero o una acción de Tesla, la puedes encontrar, tienes todos los parámetros de ese activo. En esta industria pasa igual. Tu vitamina C, puedes tener un documento que especifica qué tiene esa vitamina C o qué parámetros cumple. Tamaño de la partícula, ciertos parámetros que te permiten saber si está dentro de lo que necesitas o no. Y por tanto eso lo puedes tener en un documento que se puede enseñar a la contraparte para demostrar que ese producto es el que quiere comprar o quiere vender. Por tanto, facilita el tema de transacciones potencialmente digitales, ¿no? Y de ahí un poco empezó la... O sea, hay una estandarización. Exacto. Que te permite digitalizarlo, pero aquí veo un añadido que en el mercado financiero igual no es tan evidente o no está tan presente, que es el factor de mover la mercancía, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo afrontasteis? Porque ahí hay un tema de calidad, temas de cadenas de suministro logística, tremendo, ¿no? Sí. Por eso digo que si hubiéramos... Seguramente si yo ahora tuviera que mirar atrás y pensar, te meterías en ese follón, no sé si lo haría. Seguramente sí, pero no creo que para entonces, si me dijeran todo lo que está costando generar o crear una empresa de cero en una industria así, no sé si entonces me hubiera animado a dejar el trabajo. Pero... Es lo bonito, ¿no? Al final, sí. El misterio, el no saber qué pasará, eso sí. igual es lo que también te hace mantenerte con ganas de ir afrontando nuevos retos. Pero también es lo que te lleva a donde estás hoy, ¿no? El equivocarte, Exacto. El hacer un paso al lado, ¿no? Entonces ahí volvería a hacerlo, obviamente, pero creo que nos ayudó. De hecho, fue una ventaja el no saber dónde te metías, porque algo que nos pasó constantemente cuando estábamos empezando en los proyectos y a presentarlo a clientes es gente que te decía, tuve esta idea hace 30 años y yo esto ya lo pensé, porque obviamente es de cajón, ¿no? Sí. Es un mercado enorme que crece cada año, ¿no? Si lo piensas es alimentación y salud para humanos y animales. El mundo no para de crecer. O sea, cada día hay más gente en este mundo. Esta gente vive más años y esta gente toma cada vez más o alimentos o aditivos, suplementos alimenticios, medicinas durante más años. Cada vez la ciencia avanza, ahora tienes medicamentos para todo. Por tanto, hay más oferta de productos que consumir. La gente vive más años. Para alimentar a esta gente necesitas carne. Obviamente también está todo el tema de plant-based y tal, pero principalmente la fuente de proteína, ¿no? Pues carne son o vaca o pollo o cerdo. En otros países comen otros animales, pero estos animales hay que optimizar el ciclo de vida para que se pongan lo más grande posible, lo más rápido posible para poder alimentar a la población. Y es una industria que es en inglés le llaman evergreen, ¿no? No es anticíclico, porque aunque... Siempre estar allí, ¿no? Siempre estar allí, aunque haya crisis, vas a tener que comer y a lo mejor cambias de marca, pero el yogur lo comprarás igual. O cambias de ternera, que es más cara, pasas a pollo, que es más barato, pero necesitas proteína, ¿no? O huevos. El huevos viene de la gallina, ¿no? Entonces es algo que no es muy sexy para el usuario, digamos, el consumidor, ¿no? Y no se suele tener tan presente, pero es algo que está ahí, pase lo que pase. Y dejarás de ir a la peluquería si te despiden, pero no dejarás de comprar medicina si estás enfermo, ¿no? Entonces... Y si no, se asegurarán que la compres o que te la tomes, ¿no? Sí, entonces son industrias que... Por eso nos decidimos por esto, porque era algo que sigue creciendo y es anticíclico. Da igual que haya crisis o no, la gente come carne igual o come. ¿Y por qué crees que no había funcionado ningún proyecto similar a Chemiex anteriormente, ¿no? Porque decías que había personas que habían dicho, yo esa idea ya la tuve y ahora que van a venir estos muchachos tan jóvenes, ¿no?, a hacer esa idea que yo no pude hacer. ¿Cuáles fueron las dificultades que vosotros sorteasteis o estáis intentando superar que hicieron que no había otro igual a Chemiex en el mercado? Esto no estamos reinventando la rueda, ¿no? Estamos digitalizando transacciones. Entonces, casos seguro que hubo, pero, o sea, hoy estoy en España porque había una feria la semana pasada de farma. Es una industria tradicional, ¿no? Donde las relaciones personales y el tú a tú y saber con quién estás hablando importa. Por tanto, una plataforma no es tan fácil de implementar para cambiar los procesos. Lo que también quiero destacar es un poco que una cosa es tener la idea, otra cosa es implementarla, ¿no? Ideas hay muchas y todo el mundo, seguro que más de uno ha tenido ideas que hubieran valido mucho dinero, pero la dificultad está en hacerlo realidad. Entonces ahí yo creo que donde Chemiex está ganando un poco la partida o el factor que nos ayuda en parte es el desconocimiento de saber dónde nos metíamos, ¿no? Por eso te decía antes, tío, lo llego a saber, no sé si lo hubiera hecho, lo haría, pero si llego a saber hoy todo lo que sé de esta industria, me lo hubiera pensado más, porque es muy difícil. O sea, la gente no está pidiendo plataformas online, al contrario. Todo el tema manual o personal está muy arraigado. Muy oscuro. No sé si oscuro, pero claramente no abierto, ¿no? No es transparente porque ahí pues es información
sensible, sensitive. Nadie quiere que el competidor sepa a quién le compra los productos, porque eso es tu secreto, ¿no? Exacto. La fórmula de la Coca-Cola. Literal. Entonces, acabas teniendo eso, que empresas, el hablar o el abrir según qué información no quieren. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? El hecho de que Chemiex o Pau y yo viniéramos de fuera, de una industria que ya está todo digitalizado, donde ya da igual a quién lo compres y lo vendas porque está todo traqueado igualmente, nos dio un poco el punto de ingenuidad, ¿no? De desconocimiento que nos permitió pues, seguir empujando. Pero esto que mencionas de que está todo traqueado, ahora me surge la duda, en una industria tan importante para la salud de nosotros, de los animales, tiene que estar traqueado de alguna forma, ¿no? O sea, inspecciones, toda esa documentación de dónde viene el proveedor, todos los diferentes puntos importantes en la cadena de suministro, de alguna forma tienen que estar... No, está todo traqueado, pero donde se enfoca el regulador, digamos, las auditorías, la parte de los controles, está en el producto. O sea, asegurar que tú no te metes nada en la boca que te pueda matar. Pero en la parte de cómo se compra ese producto, cómo se paga ese producto, a quién se lo compras, si hay... el precio, si el precio al que has comprado es precio de mercado, o es precio correcto o es el mejor precio, no existe. Donde está la regulación es que esa vitamina C que sale de un almacén tiene todas las especificaciones o que se ha fabricado conforme a la necesidad del regulador europeo. O sea, en el producto no hay ninguna duda de que es todo correcto. Donde no hay tanto control es a quién se lo compro o si lo he comprado al mejor precio o si he preguntado a 6 proveedores o a uno o si hay algún tipo de acuerdo entre empresas para pagar a lo mejor más o menos, ¿no? Entonces la parte financiera, digamos, o la parte de la transacción de cambiar producto por dinero, eso no está tan regulado, ¿vale? Entonces ahí es donde Chemiex empezó, ¿no? Oye, vamos a digitalizar todo esto. Obviamente no a todo el mundo necesariamente le interesa que haya 100% transacción, igual que en la banca no a todo el mundo le interesaba que estuviera prohibido el tema del insider trading, ¿no? Porque si tú sabías información de una empresa cuando salía a bolsa o antes de que saliera a bolsa, podías hacer operaciones que te beneficiaban. Entonces ahí es donde Chemiex, el hecho de venir de una industria mucho más transparente, te permite un poco ver el futuro, ¿no? Si estas industrias evolucionan como podrían o como lo hizo la industria financiera, esto es lo que va a pasar o lo que debería pasar para acabar en el objetivo o el resultado final. Esto que comentas de la transparencia muchas veces es porque la tecnología simplemente no ha llegado y tener visibilidad de lo que pasa en una industria está estrechamente relacionado con la tecnología que hay disponible o que se ha implementado. Entonces, como en todas las industrias, hay algunas que están más avanzadas y otras más retrasadas y es muy útil ver, por ejemplo, retail también es súper avanzado, todo, la industria de la moda, todo esto. De hecho, conceptos de la industria de la moda nosotros los estamos estudiando para founders, ¿no? Pero que las personas puedan aprovechar, las empresas puedan aprovechar las ineficiencias o reducir las ineficiencias es un poco lo que vosotros intentáis poner en el mercado, ¿no? Para que se puedan traducir en oportunidades. Sí, exacto. Entonces, volviendo un poco al pitch, ¿no? De la presentación, Chemiex lo que hace a día de hoy, si lo ponemos en términos súper básicos, es una mezcla entre Amazon y Bloomberg. Para el que no lo conozca, Bloomberg es el principal líder en información y digamos, facilitar transacciones entre entidades financieras a la hora de comprar y vender activos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Chemiex a día de hoy lo que provee es una plataforma donde las empresas pueden enterarse de qué pasa, gráficas, noticias, análisis, reportes, importación, exportación de productos, o sea, información que te permite entender qué pasa, aportando lo que dices, la transparencia o la visibilidad, más que transparencia, visibilidad de qué pasa, y si sé qué pasa puedo decidir, compro, vendo, me espero, le pregunto a otro, busco alternativas, etc. Entonces, ahí Chemiex está aportando por un lado la información, por otro lado, que es de donde viene la idea, ¿no? Del tema de trading de divisas, compra-venta de ingredientes, ¿no? Tenemos estos dos elementos. Por un lado puedes comprar y vender vitamina C o maltitol o lisina, lo que quieras, y por otro lado te damos información que te permite saber es buen momento para comprar, es buen momento para vender, o si tengo que planear las compras los siguientes 6 meses, qué factores tengo que tener presentes para tomar esa decisión a la hora de discutir con mis proveedores o clientes, ¿vale? Entonces ahí lo que hacemos es eso, aportar la visibilidad que no existía.
O sea, tú a día de hoy buscas, volviendo al ejemplo de antes, tú puedes buscar dónde está el precio de Tesla a día de hoy, o de Google, o de Meta, o de Nike, ¿no? Tú puedes buscar cuánto vale una acción a tiempo real, pero tú no puedes buscar cuánto vale un kilo de vitamina C a día de hoy. Vitamina C del ingrediente, no una pastilla de vitamina C que encuentras en supermercado o en la farmacia. Y lo que, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Taobao, ¿no? ¿Cómo era? AliExpress tampoco. Alibaba. Alibaba, eso. Alibay. He hecho una mezcla entre AliExpress y eBay. Allí sí que encuentras proveedores, ¿no? Pero es un poco más desorganizado. De ¿O hecho, ya cómo no. es? De hecho, ya ¿Ya no. no? Desde 2021, China, el gobierno prohibió que las empresas vendieran estos productos porque podían acabar en la boca, digamos, o en siendo consumidos o comprados por consumidores finales y lo prohibieron. Por tanto, a día de hoy está mucho más regulado todo el tema de ingredientes, APIs, ¿no? Para mí un API es Ujú. Active Pharmaceutical Ingredient, ¿no? O sea, no un API de conectividad, sino el principio activo, que se dice en español, está mucho más regulado. Entonces, no es tan fácil comprar y vender estos productos y como no es tan fácil comprarlos y venderlos, no hay un lugar donde todas estas transacciones se junten y por tanto no hay visibilidad central o agregada de qué está pasando. Y ahí es donde Chemiex entra en juego. Claro, o sea, antes yo necesito estos ingredientes activos, me iba a las ferias a encontrar proveedores, le daba el número a uno, le daba el número a otro, el que me caía mejor, oye Pepito, pues ya tenemos la relación, ¿no? Y ya 30 años, 40 años comprándole al mismo proveedor que nunca me ha fallado, no quiero cambiar de ahí porque sería volver a moverme, o bueno, seguramente en estas industrias la gente que se dedica va a muchas ferias Sí, cada año, ¿no? sí, A sí, buscar, voy a buscar el mejor proveedor, pues tengo que comerme 7 ferias al año. sí. Y ahora lo pueden encontrar en Chemiex. A ver, las ferias no han muerto, pero Chemiex se ha vuelto una alternativa para encontrar proveedores, para saber qué pasa y para depender menos de una o dos personas, como quien dice. Entonces, Claro, vosotros las ferias las hacéis para meter a claro, empresas dentro del marketplace, que exacto. eso es un reto que quizás podemos desarrollar más adelante, que te quiero preguntar, porque al final cuando construyes un marketplace, pues tienes muchos retos. Y uno Sí, de ellos es el de meter a los proveedores, convencer tanto a proveedores como a clientes que lo usen. sí. ¿No? Y encontrar ese balance de, vale, he conseguido que el cliente entre, pero no tengo proveedores. Vaya rollo, ¿no? Me convences, no lo veía claro y me encuentro que no es de valor para mí. Y lo mismo para un proveedor. Me haces pasar no sé cuántas pruebas, porque entiendo que también tenéis que certificar de algún modo que lo que metéis dentro del marketplace es de calidad y luego nadie compra, ¿no? Allí. O igual podríamos abrir este melón y Sí, que sí, me adelante. cuentes un poco esa parte de ahí, cómo la enfocasteis. Ahí un poco volviendo a lo que nos decían muchos clientes, ahora a día de hoy ya no tanto porque creo que ha quedado claro que esto funciona, pero al principio tenías muchos que decían, esta idea la tuve, pero es que no lo empecé porque era demasiado complicado y no va a funcionar. Un marketplace dependes de la oferta, de la demanda y de que estén los dos contentos para que funcione. Por eso también estratégicamente decidimos pivotar un poco y hay que pivotar constantemente. O sea, el que se crea que la idea que tiene a día de hoy antes de empezar una empresa es la que va a funcionar, creo que le falta mundo por ver, pero ahí sí que pivotamos hacia proveer más información, porque un comprador que lleva 30 años en la industria, poco le vas a enseñar de quién vende cierto producto que compra a diario, pero si tú lo que le aportas es información para hacer su trabajo mejor, ahí sí que le puedes ayudar. O sea, Chemiex a día de hoy, de hecho, el éxito principal a día de hoy está viniendo más de la información que del marketplace. Porque la información, ¿no? Dicen, es el information is power, ¿no? Es el petróleo del siglo XXI. Entonces, si sabes qué está pasando, puedes reaccionar antes, puedes o ahorrarte dinero o ganar dinero. Si no lo sabes, dependes de que otro te lo cuente y obviamente tu proveedor no siempre está interesado en contarte que cierto producto está subiendo de precio. Se va a esperar, lo va a comprar él y te lo va a decir cuando él ya tenga el stock y te lo pueda vender a ti más caro. Y tú no puedas comprar, ¿no? Porque entiendo que aquí estamos hablando de cantidades enormes. Sí, sí, estos contenedores enteros. O sea, estamos hablando a nivel no mayorista, más, o sea, son toneladas y cientos de toneladas de producto que se mueven. Claro, y lo que se me viene a la cabeza es, yo compro mucho, me abastezco y con este abastecimiento que hemos hecho unos pocos que conocíamos esa información, dejamos al resto de empresas que se querían abastecer o que lo tenían pensado más adelante, quizás sin suministro.
y se lo vendemos más caro, ¿no? Eso es lo que pasaba. Obviamente en el mundo hay muchos proveedores y muchos clientes, o sea que no son tres los que mueven el mercado, pero sí, o sea, eso es lo que pasaba antes, ¿no? Había varios que estaban bien conectados con China o con India, que es principalmente de donde vienen los productos, y te enterabas antes en una feria, obviamente, ¿no? Te lo contaban, que va a pasar esto, que la semana que viene va a haber tal situación, compraban X contenedores y después espabilate, ¿no? Y el que lo había comprado, sí, hay productos que en 2 semanas pasan de 10 a $80 el kilo. Imagínate si tú los has comprado a 10 o a 15 o los has comprado a 60 o 70, cambia la cosa. Y si los puedes vender, los has comprado a 10 y lo vendes a 60, es que es lo que decías antes de Gordon Gekko, es trading. Sí, O sea, sí. el negocio es el trading, pero de materias primas en lugar que divisas. Entonces, ahí el reto es el tema de que hay ese stock, ¿no? Que hay que enviarlo, hay que empacarlo, hay que guardarlo en un almacén que vale dinero. El envío no es automático como en las divisas o en las acciones, sino que lleva un tiempo, ¿no? Hay que meterlo en un barco, pueden pasar cosas como Canal de Suez, lo que pasó hace un par de años, o sea que todo ¿Cómo lo esto, vivisteis eso? pues a nosotros nos ayudó. La verdad que cualquier disrupción de la cadena de suministros le ayuda porque la gente se da cuenta que necesitan información para tomar decisiones. O sea, Potencia lo que hacéis, ¿no? tal cual. O sea, Canal de Suez fue un blessing in disguise, ¿no? Para nosotros. COVID mismo y cualquier tema donde hay Necesidad de información. necesidad o problemas, donde hay disrupción de la cadena de suministro, nos ayuda porque la gente se da cuenta, ¿no? Es un poco... Con COVID la gente se dio cuenta que Teams o Skype o Zoom funciona, que no necesariamente había que estar todo el mundo en la misma sala para tomar decisiones o para hablar de un tema. Pues igual que eso, cuando hay un tema Canal de Suez, que te pillas los dedos y hay que reaccionar rápido porque falta producto, ¿dónde lo busco? ¿No? Mis proveedores están en la misma situación, pues tengo que buscar otros, no sé quién. Ok, voy a buscar otros proveedores. Y ahí Chemiex entra en juego porque, como decías Sam, antes de revisar o de asegurar que la gente se puede fiar de lo que hay en el marketplace, en Chemiex auditamos o revisamos todas las empresas que entran, ¿no? Tenemos una cooperación global con Crédito y Caución, que fuera de España es Atradius, que es una empresa de seguro de crédito, ¿no? Aseguran transacciones entre empresas que compran y venden mercancía o transacciones de gran volumen, y el vendedor asegura el potencial impago del comprador. Entonces nosotros tenemos esta cooperación con ellos a nivel global donde revisan todas las empresas que entran. Cualquier empresa, trader, fabricante, comprador, distribuidor, lo revisan. Entonces ahí dentro ellos auditan o revisan los estados financieros de años anteriores y pueden pasar o no pasar. Eso es porque hay un seguro en las transacciones que ocurren dentro de Chemiex. El vendedor tiene la opción de contratarlo. O sea, Okay. no lo damos nosotros, lo da Atradius /crédito y caución dentro de Chemiex de forma automática, siempre y cuando el vendedor lo quiera. Esto tiene un coste adicional, pero es algo que el vendedor decide si toma o no, ¿no? Como el seguro de coche a terceros o a todo riesgo. Claro, eso es un negocio para ellos, ¿no? Tienen potenciales clientes dentro de Chemiex, entonces se aseguran que quien entre sea o pueda llegar a ser un potencial cliente, no van a dejar entrar a cualquiera. Sí. Clientes interesantes, ¿no? Más que por potencial cliente es reducción de mitigar riesgos, ¿no? Porque si es una empresa dodgy, ¿no? En inglés, o que pueda dar problemas. Tiene tufillo, ¿no? Sí, entonces ahí ya seguramente te dicen que no, porque yo que sé, el año pasado esta empresa pues no pagó ciertas facturas o tiene un embargo de algún activo en alguna de las plantas, ¿no? Entonces esto es muy buen mecanismo para identificar si hay algo que pueda estar mal, porque obviamente la empresa no te va a decir que tenemos problemas financieros. Entonces, el seguro va aparte, es el revisar o asegurar que todas las que entran son empresas buenas, pero aparte ellos ganan potenciales clientes y se aseguran que todo lo que entra dentro de Chemiex es suficientemente bueno como para poco a poco ir entendiendo más este tipo de industrias, ¿no? Si sabes más de lo que está pasando, tú, al fin y al cabo, el negocio de seguros es medir riesgos, ¿no? Es asegurar o revisar y evaluar un riesgo y cuánto vale ese riesgo. Cuanto menos riesgo haya, el valor que le vendes a quien te paga el seguro, más dinero ganas, porque hay
potencialmente menos riesgo. Por tanto, tu margen puede ir aumentando sin tomar más riesgo. Se vende más por valor que no por realmente el coste real de lo que le puede suponer, ¿no? O sea, yo entiendo la parte del asegurador, lo que quiere obviamente es que nunca salte el seguro, o sea, que nunca se tenga que ejecutar, y mientras tanto te voy a dar todas las herramientas para minimizar la probabilidad de que tengas algún accidente o de que pase algo, para yo no tener que ejercer mi responsabilidad. Y luego también, aparte de esta aseguradora, tenéis otra capa que le aporta confianza o más confianza todavía a vuestro negocio, que es con SGS, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, tenemos, bueno, con SGS hay la parte de revisión de las certificaciones, ¿no? Entonces, una empresa que vende vitamina C, no cualquiera puede vender vitamina C. Y una empresa que compra productos, hay ciertos permisos y certificaciones que necesitas. Sobre todo con tema de narcóticos o ciertos productos, hacen falta ciertos permisos. Entonces, ahí con SGS lo que desarrollamos es un mecanismo que evaluamos todas las empresas que entran en Chemiex y hacemos una auditoría, digamos, sobre papel, ¿no? No visitamos cada empresa, pero podemos revisar qué certificaciones tiene, qué mecanismos de seguridad tiene, qué mecanismos de evaluación de los productos tiene, y ahí damos un rating, ¿no? Igual que hay la parte crediticia, hay la parte de calidad, ¿no? Y aparte de SGS tenemos interno un mecanismo estilo TripAdvisor, ¿no? O de Airbnb, ¿no? Que el comprador y el vendedor, al terminar la transacción, se autoevalúan, o sea, se dan feedback de cómo ha ido la transacción. Y así, pues con estos tres mecanismos o estos tres ratings, ayudamos a las empresas que entran en Chemiex a saber con quién están tratando, ¿no? El comprador y el vendedor. Este tipo de empresas, ¿cómo os abren las puertas? Porque entiendo que desde el momento que tenéis la idea hasta el día de hoy, pues estamos hablando de SGS, un gigante, ¿no? De la aseguradora, de clientes internacionales. Pero ¿cómo fueron esos primeros pasos? Ahí me gustaría que me contaras un poco más sobre del momento que tenéis la idea, que me has comentado que también ha ido pivotando y ahora el foco es más en la información, pero ¿cuál fue esa primera idea que tuvisteis y qué hicisteis con ella? ¿Creasteis prototipos? ¿Cómo lo planteasteis un poco? Sí, la idea principio, o sea, la idea inicial era una plataforma de trading como sería un Binance, ¿no? Donde empresas que no se conocen de nada compran y venden producto de forma inmediata, automática, todo se hace solo. Ya rápido nos dimos cuenta que no iba a ser así. Hombre, se tiene que ser entusiasta, ¿eh? Sí, hombre. Para tener esta idea. Sí, entonces ahí inicialmente fue eso, pasamos años, o sea, estoy hablando de que mientras la idea de Chemiex se preparaba y se ideaba, estábamos trabajando en los bancos, tanto Pau como yo, o sea, estábamos el horario que tocara, pues antes de ir a trabajar te ibas a Starbucks en ese tiempo, a la hora de comer, en lugar de ir a comer con alguien a charlar, como hacían en la escuela, ¿no? Pues te ibas a trabajar a preparar una presentación o una reunión o un pitch con alguien, y al terminar de la jornada laboral, pues a casa y a seguir trabajando, fines de semana y lo que hiciera falta. O sea, fueron años. ¿Cuántos años? Pues desde 2000, o sea, la idea, el momento de eureka que hablamos antes de la cena esta, fue en 2014, mayo de 2014. Desde que empezasteis a trabajar en Suiza hasta que salió la idea, que fueron un año y medio. Poco más de un año, Un o sea, poco, y ¿no? es como, te das cuenta, hostia, a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Pero claro, de ahí hasta que tiene sentido dejar el banco donde estás cobrando lo que hablábamos antes, te lo tienes que pensar Claro, bien. porque eso cobrabais de becarios. Luego cuando entrasteis Sí, ya ya era un poco fue más. subiendo. Sí, sí. Y ahí un poco el reto es eso, es tener una idea que tenga sentido, o tener una idea suficientemente sólida como para estar seguro que vas a dejar el sueldo que tienes, Claro. y la potencial carrera, ¿no? Porque al fin y al cabo estás hablando de tu vida laboral y tienes una. O sea que obviamente se puede pivotar y puedes hacer un cambio, pero que es un riesgo, y tan temprano como llevamos un año de Sí. trabajo, pues decidimos esperar y ir poco a poco madurando la idea para poder hacer el salto cuando estuviéramos un poco más listos, o que estuviera todo un poco más solidificado. ¿Cuánto tiempo fue? Pues sí, la idea fue eso, el momento eureka de 2014. Pau y yo empezamos full time en Chemiex diciembre de 2017. O sea que fueron 3 años y medio prácticamente es eso. De pimponeo, ¿no? Mañanas, horas de comer, noches, fines de semana. Pero, o sea, fueron 3 años que teníais claro que ahí había algo y trabajasteis poco a poco, o hubo momentos de altibajo de ahora lo veis claro, ahora no lo vemos. O sea, ¿fue constante? A ver, siempre hay, ¿no? Hay los ups and downs, pero O sea, me refiero a ese
momento eureka que decíamos de vamos a ir por allí? Porque entiendo que cuando tú decides, uy, ahí hay algo, voy a empezar a trabajar en eso, cuando tienes de alguna forma la claridad de que eso podría llegar a algún lado, eso es lo que te da motivación para hacer lo que hacíais, de por la mañana vamos a trabajar el prototipo, el pitch, no sé qué. Para trabajar un pitch tienes que tener claro el producto o el servicio que quieres ofrecer y lo vas moldeando un Sí. poco, ¿no? Sí, a ver, en ese momento te crees que lo tienes claro. Después, ¿Cuál fue el primer pitch que recuerdes de Chemix? pues el primer pitch fuera eso, te plantas con un... Primero tuvimos que encontrar a la gente de IT, porque Pau y yo Vale, pero aquí nos estamos ya avanzando mucho. O sea, yo quiero que vayas al momento de, muy bien, aquí hay algo, estás hablando con Pau, uy, ostras, aquí podríamos probar de hacer una plataforma o de hasta empezar a buscar la gente de IT, aquí tienes que elaborar. Sí. Lo que pasa es que, claro, el vivir juntos, como que son tantos ratos que pasas, seguramente no me doy cuenta de las horas que me pasé hablando del tema. A lo mejor estabas en un sábado yendo a visitar algún sitio o un jueves por la noche tomando algo después de trabajar, ¿no? Que te pones a hablar del tema y me resulta un poco difícil saber cuánto tiempo nos pasamos o el... El momento que tú abres un PowerPoint, le pones el nombre, porque el nombre fue antes o después. Después. De Vale. hecho, es el segundo nombre, había otro antes. ¿Sí? ¿Se puede decir o no? Bueno, sí, pero era más feo, era Apisom. API Secure Online Marketplace. Ostras. Pero era Pensaba más que difícil. Apisom de Awesome, pero de API. No, no. Vale, vale. Entonces, el momento que tú abres el PowerPoint y dices, voy a volcar aquí esto que nos estábamos imaginando, que era la plataforma de trading, ¿qué hicisteis primero? El prototipo y luego buscasteis la parte de IT, porque claro, Pau y tú tenéis un background muy parecido. Estudiasteis ADE, perfil quizás no tan tecnológico. Buscar el socio o el partner, que tampoco sé si es partner o no, bueno, sí que lo sé, pero tú me lo vas a explicar, porque yo creo que es un reto que tiene una dificultad o una creencia que tienen muchas personas, ¿no? De, ostras, tengo esa idea, pero necesito a alguien que la haga, ¿no? Creo que es muy habitual el tengo ideas millonarias o Sí, me haría rico con mis lo que ideas. decíamos Lo que antes. pasa es que necesito encontrar a alguien que la haga, ni tanto ni tampoco, ¿no? Sí. O sea, el que tiene la idea tiene que saber bajarla a tierra, transmitirla y de alguna forma compartir esa visión, entusiasmar y tener mucha claridad a la hora de explicar lo que quiere a la parte tecnológica, pero obviamente no nos podemos quedar solo en esas ideas. Cuando desarrollas una aplicación hay el concepto del documento técnico funcional, ¿no? Que es un poco, también hablando de mi experiencia, el rol del consultor. Cuando estamos hablando de implementar un software en una empresa, normalmente hay el consultor que está en medio, que entiende los requerimientos de negocio, ¿no? Y los traduce a los requerimientos técnicos, porque normalmente no se llevan muy bien negocio y tecnología. Entonces, volviendo al punto. Vosotros creasteis el prototipo y luego buscasteis el partner técnico para explicarles lo que estabais haciendo. ¿Fue un poco así? Me cuesta un poco recordarlo porque era como eran ratos muertos o en ratos extra aparte del trabajo, o sea, fueron tiempos bastante intensos. A la vez estábamos buscando inversión, porque había que levantar dinero para pagar todo esto, el prototipo, partners que lo hicieran, intentar entender bien la industria, o sea que pasaron muchas cosas a la vez. Pero el prototipo, o sea, el primer prototipo fue, como ya sabes, fue en PowerPoint, ¿no? Que le dabas a un botón y te llevaba un enlace a otra slide. Se acaba de desmayar algún diseñador ahora mismo. Pero la idea, o sea, claro, dentro de los resources que teníamos, ¿no? Entonces ahí con eso buscamos inversión, con eso buscamos partners. Obviamente la idea tomó más y más forma y se acaba volviendo más sólida cuando hay alguien que te ayuda a poder... O sea, vosotros fuisteis a buscar inversores con el PowerPoint. Sí, el primer 1,5 millones se levantó con un PowerPoint. Y ya está. Sí. Esto es importante porque, claro, yo no estoy muy expuesto a estos temas, aunque ahora recientemente en Founders sí que se ha levantado cierto capital, pero normalmente, al menos en mi creencia, siempre que intento montar algo es con recursos propios, de forma propia, ¿no? Nunca se me ha pasado por la cabeza decir, vale, tengo esta idea, voy a buscar inversores desde el minuto 1. En vuestro caso, esa decisión fue porque visteis que en vuestro entorno eso ocurría y era una posibilidad, porque entiendo que si hacéis eso es que lo habéis visto en algún lado o creéis que hay probabilidad de que pueda suceder, ¿no? Que se pueda dar. Principalmente buscamos inversión porque si quieres un equipo de 50 personas, pagar los sueldos desde de nuestro bolsillo, por mucho que cobres 60.000, no se llega. Entonces ahí era un poco, o dedujimos o entendimos que o pones tú el capital o lo recibes de alguien que te ayude a crecer. Pero
ese matiz, el de creer que con solo una idea, con solo un PowerPoint puedo recibir 1 millón de euros, igual a mucha gente le explota la cabeza y dice, ostras, ¿esto es posible? Sí, sí. A ver, Lo tienes que saber de algún lado, ¿no? O sea, tienes que haber tenido esa referencia, porque si no, igual de ciencia infusa no te... sí, sí. Fácil no es levantar 1,5 millones de euros con un PowerPoint. Ahí, en ese caso, tuvimos, yo creo, suerte, pero también nos la buscamos, ¿no? Pero pues, suerte porque el vivir en Suiza, como decimos, sueldos son más altos, hay en general más dinero en banca también y trabajábamos en el banco privado más grande del mundo, ¿no? Entonces ahí hay gente con clientes que tienen mucho dinero también, potenciales inversores a los que podías... ¿Cuántos inversores participaron en esa primera captación? Pues no recuerdo ahora exactamente, pero bastantes, digamos, o sea, no eran 3 ni 4. Lo bueno es que eran todos, sí, lo que llaman, ¿no? La primera ronda es siempre Friends, Family and Fools, ¿no? Sí. En nuestro caso fueron más Friends and Fools que Family, ¿no? Porque dijimos que... Confiaban en vosotros, Sí, os conocían, ¿no? Cómo trabajabais, sí, que sonabais convincentes, ¿no? es normalmente también lo que en el mundo del private equity o el venture capital, más venture capital porque es rondas iniciales, en la primera ronda, en un seed round, la inversión la haces en el equipo porque es que no hay producto, no hay Claro. proyecto, no hay tracción que puedas demostrar, ¿no? O sea, el seed round normalmente es en la idea y en el equipo de directivos o o sea, de accionistas barra el equipo que lo está construyendo, que te fíes de ellos y que confíes o que veas que tiene el potencial de conseguirlo. Entonces, en nuestro caso, la gente que invirtió eran amigos que tenían ahorros, antiguos jefes que sabían cómo trabajábamos y gente, amigos de amigos que se fiaban de que nosotros haríamos lo que hiciera falta para El levantar el compromiso, ¿no? proyecto. Exacto. Entonces, ese slide, si se hubiera cumplido los números que pusimos, yo tendría 3 barcos. O sea, que yo ya sería billionaire, ¿no? Pero obviamente creo que muchos de ellos ya sabían que las ideas están ahí, que el potencial está ahí, pero que de lo que pones en tu slide a lo que acabas realizando, hostia, ahí puede haber un mundo, pero si el equipo se parte los cuernos para seguir trabajando y para buscar la forma de llegar, llegará más tarde, más temprano, más fácil, más difícil, pero creo que en rondas iniciales los inversores buscan, pues eso, la actitud, ¿no? Y el esfuerzo. Y este tipo de inversores supongo que también diversifica mucho, ¿no? Son apuestas, bueno, inversiones asimétricas, donde tiene una alta probabilidad de que salga mal, pero si sale bien, el potencial es muy grande, ¿no? De haber participado en una Algo fase muy muy inicial, temprana, ¿no? sí. A ver, ahí, como digo, eran friends and fools, ¿no? Porque family dijimos que no. Y lo bueno es que los inversores o los amigos que invirtieron tenían claro un poco dónde se metían. Entonces ahí es algo que nosotros dejamos también muy claro y que dijimos de cualquier inversión que metas aquí, dala por perdida por si acaso, ¿no? Porque no queremos ser responsables de que metas los ahorros para la universidad de tu hijo, ¿no? O sea, que lo que metas aquí, sé consciente que se puede perder, se puede multiplicar por 100, pero también se puede perder. O sea, Entonces, una gestión de las expectativas muy importante aquí, ¿no? En este... bueno, claro, es que a ver, es gente que no se importa, es gente, son Claro, claro, amigos. claro. O sea, si es alguien que me da igual y que me da todo el dinero que tiene y me voy, tampoco lo haría por principios, pero que es algo que, no, si es un amigo, quieres poder conservar esa amistad, no quieres perder un amigo porque perdiste 50.000 euros que te dio que eran la paga y señal para un piso, ¿no? Claro, las cosas claras Sí. y así no hay problemas. Sí. Vale, entonces levantasteis ese primer 1,5 millones con un PowerPoint, donde Sí. explicabais un poco la idea, hacíais los números, y luego vino la parte de encontrar el socio técnico o el socio técnico. Ya lo teníamos para entonces, a cuando entró el dinero, pero sí se Vale. estaba buscando también, obviamente se ¿Y buscó cómo lo con... encontrasteis? Pues ¿Que era una persona? no, era una empresa, hablamos con varias empresas, ahí también buscar un poco, asegurarte que te casas con quien crees con el que va a funcionar mejor y ir muy con cuidado con también las promesas vacías, ¿no? Porque todo el mundo te dice, no, si te voy a hacer todo esto, toda esta plataforma en 2 semanas estará hecho. Claro, obviamente la ingenuidad de que no sabes cuánto cuesta en tiempo y en dinero hacer según qué cosas. Un poco también, yo al menos intento guiarme mucho por el gut feeling, ¿no? Que dicen en inglés. Hay gente que yo creo que rápido te puedes dar cuenta si es alguien de fiar o no, o si es alguien que puedes considerar una buena persona o no. Pero allí sí hubo varios casos o varias empresas con las que hablamos para hacer la plataforma y al final pues la conseguimos a través del abogado. O sea, sí, esto, amigos de amigos, ¿no? Que sabes que te puedes fiar y era una empresa de desarrollo web y plataformas en
Suiza con operaciones en Rumanía y al final acabamos trabajando con ellos y a día de hoy el equipo ya es interno. O sea, con el tiempo... Habéis absorbido Sí, el equipo que empezó trabajando para vosotros. Sí, o sea, el acuerdo que había era que ellos estaban empleados para la otra empresa, pero nosotros pagábamos todo y organizábamos todo y al final, como lo estábamos haciendo y pagando todo nosotros, dijimos que tenía más sentido absorber el equipo y ahora ya es... O sea, les hicisteis una oferta para que vinieran. ¿Fue amigable todo esto? ¿O Sí, se lo tomaron un poco a mal? relativamente amigable. O sea, estaba claro que iba a pasar tarde o temprano y pues, siempre se habló desde el principio que obviamente si funciona una plataforma, el activo principal es la plataforma. O sea, que no puedes tenerlo externalizado si vas creciendo. ¿Cuántos desarrolladores hay en el equipo? A día de hoy es el equipo más grande, son 10 de los 25 que somos. Entiendo que los equipos principales son desarrollo y ventas, ¿no? Sí, de hecho es básicamente lo único que hay, ¿no? Ahí tenemos una persona de marketing, hay diseño desde hace poco, pero la parte, por ejemplo, todo lo que se puede externalizar, lo externalizamos. Parte más operativa, recursos humanos, si podemos externalizarlo, externalizamos. ¿Y cómo es tu día a día actual? Porque esto no lo hemos dicho. ¿Cuál es tu función en la empresa? Pues yo soy el COO, ¿no? El director de operaciones, uno de los fundadores, pero como fundador pues te metes en lo que haga falta. Marketing, IT, levantar capital, arreglar problemas. O sea que es difícil a veces saber cómo va a ser el día porque hay todos los temas, ventas también, obviamente, pero sí, mi función es en teoría director de operaciones. ¿Y un día a día tuyo natural cómo es? Un día normal. Pues depende, es difícil saber qué es un día normal cuando estás todo el día viajando, pero... O sea, viajas mucho. Bastante. Sí, llevo 15 países este año. Vale. A las ferias, ¿no? Bueno, ferias, visitar clientes, ¿no? Ahora que vas teniendo clientes y van creciendo un poco los contratos, pues obviamente si hace falta, pues se les visita. Y sí, ha habido ferias, vacaciones no muchas de momento, pero es algo que tengo pendiente, pero sí es principalmente por a visitar ferias y clientes y las oficinas que tenemos, que estamos ya en Colombia, en Suiza, aquí en España, en Barcelona, Rumanía y en China. Y para llevar a cabo este trabajo, ¿qué habilidades dirías que ya llevabas de antes que te están yendo muy bien ahora? ¿Y cuáles son las que has tenido que desarrollar porque has visto, ostras, aquí estoy muy verde, tengo que potenciar esto? Cosas que podría decir que van bien, yo creo que es un poco el trato con las personas, podrías llamarle. Y al cabo como manager o como jefe tienes que motivar, ¿no? Tienes que inspirar un poco al equipo y para eso tienen que importarte. Y yo creo que o me considero alguien que me importa la gente con la que estoy y los empleados no es una excepción, ¿no? Entonces ahí creo que funciona, ¿no? El conectar con la gente, mostrar que importan y que forman parte del proyecto. No siempre es fácil, pero sí creo que es algo que se me da bien o que creo que ayuda. En cuanto a, llámale, áreas de mejora, ¿no? Cosas que estoy intentando mejorar o que me ha tocado mejorar es organización principalmente. O sea, yo creo que soy creativo, ¿no? Y que puedo aportar en muchas áreas, pero no necesariamente soy el más organizado, ¿no? Y cuando tienes una empresa que va creciendo con diferentes áreas donde la gente necesita tareas o instrucciones claras, donde yo mismo estoy en 1000 temas, ¿no? La plataforma, por ejemplo, está a mi cargo. El CTO me reporta a mí cualquier cosa que pase con la plataforma, bugs, nuevas funcionalidades, está bajo mi responsabilidad. O sea, que muchas responsabilidades y muchas tareas que hay que gestionar en el día a día y que hay que priorizar, ¿no? Y no siempre es fácil y estoy en ello. No creo que haya llegado a la perfección, pero sí que me ha tocado mejorar en ese aspecto. Hablabas de la plataforma. ¿Cómo escucháis las necesidades de vuestros clientes? ¿Hablando con ellos? ¿Tenéis algún canal que os permita recibir feedback, sugerencias de mejora? ¿Medís de alguna forma la plataforma para entender también la usabilidad o qué uso le están dando? Toda esa información, ¿cómo la transformáis a mejoras para el producto? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? O sea, sí, está clarísimo. ¿Me lo dices o me lo cuentas? No, te lo digo porque el día a día, ¿no? O sea, el mundo ideal es muy fácil todo y la información fluye perfectamente y está todo ya definido. En nuestro caso lo que intentamos es mantenernos cerca de los clientes, o sea, tanto Pau como yo, como el management, porque así puedes ir entendiendo necesidades. El equipo de ventas, hay formas de reportar comentarios de clientes y sugerencias. De hecho, animamos y pedimos a los clientes que nos den el máximo, o sea, que nos metan caña en cuanto a mejoras y que nos den sugerencias porque es lo que ayuda a que sea mejor para ellos, pero también para el resto. Y después lo que vamos intentando hacer es, tenemos temas grandes que queremos atacar, digamos, pues yo que sé, un nuevo producto de la parte de información, del
marketplace, añadir una funcionalidad que sabemos que está ahí, pero que puede llevar más tiempo. Pues todo esto se va coleccionando en un repositorio con Airtable, que por cierto me lo dijiste tú, ¿no? Hace tiempo ya, ¿eh? Sí, pues lo usamos y lo hemos implementado, y con Airtable vamos agregando todo este... Porque hoy le diría Notion. Con Notion también lo usamos porque me lo recomendaste, pero sí, esto al menos lo gestionamos con Airtable y se van agregando todas las... Todo el backlog, ¿no? Todas las peticiones. Y me gustaría entender un poco el proceso, porque desde que hay una petición que puede ser de un cliente, a veces es capricho, a veces es por gusto, ¿no? ¿Cómo es el proceso para valorar si esa idea pasa o no la puerta, ¿no? De entrada al backlog, y luego si utilizáis algún criterio de priorización o lo que sea? A ver, pedimos que metan todo lo que puedan, porque cuanto más feedback mejor. Yo tengo varias llamadas a la semana con un project manager que tenemos, que es el encargado de la plataforma, y ahí lo que hacemos es intentamos discernir, ¿no? Lo que es urgente, lo que es importante y urgente, ¿no? Y también priorizar también, pues, cuánta gente se va a beneficiar de este cambio, ¿no? Si esto es porque un cliente lo ha pedido porque tiene un capricho, es una cosa. Si esto le va a cambiar la vida a todos los clientes, es otro tema, ¿no? Y si esto nos lleva 3 días hacerlo, es una cosa; si lleva 3 meses, es otra, ¿no? Y ahí pues vamos viendo, ¿no? Organizamos los sprints en 2 semanas, hay un tema principal o un par de temas principales, y el resto pues intentamos llenar con pebbles, que le llamamos, ¿no? Pequeñas piedrecitas, ¿no? Temas minoritarios o más minucias, que si consiguen entrar en el sprint bien, si no, se caen al siguiente y ya está. O sea, trabajáis en sprints, ahí ponéis todas las tareas y el equipo de desarrollo se encarga de gestionarse, ¿no? Entiendo que utilizáis alguna metodología Agile. Bueno, sí, tenemos Jira o Jira, no sé cómo se le llaman en España, y allí ellos se manejan. Intentamos ser lo más ágiles posibles. No es súper siguiendo el Scrum a rajatabla, ¿no? Es un poco best practices. ¿No tenéis un Scrum Master o alguien? No. ¿Utilizáis Jira como plataforma, como herramienta para hacer el seguimiento y la organización de todas estas tareas, los sprints? Supongo que también calculáis velocidades de ejecución para luego estimar un poco qué va entrando en cada sprint, y en base a eso también tomar decisiones. ¿Y tenéis reuniones, por ejemplo, no sé, trimestrales de producto para ir viendo qué funciona, qué no funciona? ¿Cómo es la arquitectura de comunicación de Chemix? A nivel de producto, mejora continua. Hay varias llamadas semanales donde se mira más pequeños detalles. Cada trimestre tenemos un offsite donde el management se junta para definir las prioridades del trimestre, y ahí es donde defines qué hay que conseguir hacer de la big picture, ¿no? Que hace falta conseguir cada departamento. En la plataforma, digamos, no es excepción, ¿no? Pues hay que conseguir estas 5 cosas, cuando sea, pero este trimestre. Y entonces ahí yo me organizo con el equipo para ir encajando las piezas del puzzle y a ver qué más va llegando mientras tanto de los clientes y el equipo, para que no quede nadie desatendido, pero también sin perderle de punto de vista el big picture, ¿no? La gran visión que se ha definido desde el management para ese trimestre y para el año. ¿Cuál es la visión de Chemix? Lo que queremos hacer al fin y al cabo es digitalizar las industrias de materias primas, ya sea para food, feed, ¿no? Nutrición humana y animal, farma veterinaria, o si te pones a pensar grande, ¿no? Pues ¿por qué no? Fertilizantes, productos químicos, productos industriales, productos de limpieza, grano. O sea, una vez, si te pones a soñar, ¿no? Sky's the limit. Pero sí, lo más concreto a corto plazo es digitalizar la industria de nutrición humana y animal y salud humana y animal. ¿Y tenéis misión? Pues la verdad no está definido en papel o no está escrito, pero sí es ser la herramienta que usen estas empresas y aportar tanto valor a estas empresas en el día a día que no sea pregunta, ¿no? Que sea un no-brainer qué herramienta utilizar, ¿no? Yo creo que ya estamos llegando a ese punto, sobre todo en nutrición humana y animal. ¿Y algo que me puedas contar que no sea tan bonito? Es decir,
qué cosas desagradables has tenido que enfrentar en estos años, ¿no? Porque al final todo es un poco historia de superación, de ir encontrando obstáculos, sortearlos, avanzar, pero imagino que también hay cosas desagradables con las que te has tenido que encontrar, algo que puedas comentar así por encima. Bueno, a ver, creo que es como cualquier viaje, ¿no? Y cualquier aventura, pues hay la parte bonita y los highlights que le contarás a tus nietos, ¿no? Pero también está pues, la parte no tan buena o los ratos que no son tan agradables, ¿no? Pero creo que forma parte del proceso y del viaje, como dices tú. No sé, en nuestro caso, como decía al principio, si a día de hoy supiera todo lo que sé de lo difícil que hubiera sido, me lo pensaría 2 veces. Seguramente lo haría igual, pero iría más con pies de plomo, porque en nuestro caso es una industria muy tradicional, estás aportando una solución digital que no siempre es bienvenida. Por tanto, la de nos que nos han dado sin motivo. Vale, esto es una respuesta genérica. No, bueno, espera, te cuento. Los nos muchas veces te desaniman, ¿no? Porque obviamente tú haces esto esperando que a la gente y sabes que a la gente le puede mejorar la vida. Y entonces le enseñas a un cliente que sabes que le va a ayudar y el cliente te dice, muy bien, pero esto no es para mí. Y el argumento que te da, o no te da argumento, o el argumento que te da es bullshit, porque simplemente no lo quiere, porque lleva 30 años comprando y vendiendo no por WhatsApp, porque hace menos, pero compra unidireccionalmente con un proveedor o 3 que le invitan a cenar, que se ven en las ferias y que simplemente no quiere cambiar. No te va a decir por qué, pero lo ves, ¿no? Entonces, esto no ayuda. De otro lado, como fundador creo que es difícil a veces porque tienes que siempre estar animando a todo el mundo, ¿no? Eres el soporte de la gente, pero ¿quién te soporta a ti, no? A mí, yo no tengo a nadie que me anime al llegar a casa, ¿no? Y eso es algo que creo que es difícil porque no es fácil que... O sea, es una situación, es muy solo, ¿no? No es una situación complicada de explicarle a alguien. Obviamente puedes hablar con otros fundadores, pero si no tienes a nadie cerca en ese momento o amigos que estén en la misma situación, yo al menos prefiero no contarle problemas a alguien que no conozco tanto. Pero es un poco, en la empresa todo el mundo tiene a alguien a quien llorar, ¿no? Alguien Exacto. que está arriba, oye, esto no sé qué, esto no sé cuántos, pero el que está arriba del todo, ¿A quién le llora? ¿a quién le llora, no? No le vas a llorar a un inversor. O a alguien que depende de ti para que siga trabajando. Exacto. Entonces es complicado. Yo quería rascar un poco más porque a veces no se ve, y yo no es que lo haya experimentado directamente, pero lo he visto, el sacrificio que muchas veces hacen los fundadores a nivel económico para que pueda cobrar el equipo y el fundador a veces limitarse o tener una precaución muy alta de la parte financiera, ¿no? Una conciencia muy elevada. Ah, sí, ahí 100%. O sea, yo cuando empezamos con Chemiex, yo volví a cobrar, de hecho, menos de lo que cobraba como becario. Y antes de empezar Chemiex, estaba cobrando bastante más. ¿Se puede dar cifras? Mejor no, pero bueno, cobraba bastante más. Y vuelves a cero o por debajo de lo que cobra un becario en banca. Y viviendo en Suiza. Y siguiendo viviendo, ya seguía en Suiza y ya eres mayor, tienes seguramente más gastos, pero bueno, es parte del sacrificio. También hay algo que Pau y yo hemos tenido muy claro siempre, es que ese dinero es como si fuera nuestro. O sea, cuando te lo da un inversor, lo que hay que hacer con ese dinero es hacer crecer la empresa, no gastarlo así sin pensarlo. Y bueno, sí, luego también, o sea, creo que el tema de tener empleados es algo, no es fácil, ¿no? Es una responsabilidad. Nosotros, como he dicho antes, somos 25, 26, 27, seremos en la semana que viene. Muchos tienen hijos, y hay como 8 hijos en Chemiex. Entonces, para mí es una responsabilidad que si esto no va bien, no solo soy yo, ¿no? También hay otra gente que literalmente depende de lo que estamos haciendo. Y allí siempre hemos sido bastante conservadores, ¿no? En el crecimiento de Chemiex a día de hoy podríamos ser 50, pero preferimos ser menos, pero que todo el mundo tenga trabajo, ¿no? Y asegurar que si algo va mal no hace falta despedir a nadie, ¿no? No queremos ser una de estas startups que acaban una ronda, contratan a 100, no funciona y en 2 años o en un año despiden a 50 de esos 100, ¿no? Y ahí es algo que sí que tenemos presente, que yo no quiero sobre mi conciencia, ¿no? El tener que despedir a la mitad de la plantilla porque nos ha tocado despedir alguna vez a alguien y no es algo agradable, ¿no? Ya la situación no es agradable, pero tampoco el momento ya como persona de tener que decirle a alguien que se tiene que ir a casa. ¿Tú has despedido a alguien? O sea, ¿te ha tocado a ti esa labor? Sí. A veces es claro que va a pasar, a veces no tanto. Como digo, siempre hemos sido lo más conservadores posible para evitar lo máximo posible, ¿no? Pero sí, hay veces que las cosas no funcionan y hay que... Yeah. Bueno, me gustaría abrir otro melón, ¿no? Creo que hemos tocado varios palos. Si yo te digo I can, I will, ¿qué significa eso para ti?
Pues es el screenshot de mi teléfono. Y sí, es un recordatorio que tengo un poco pues para tener presente que eso, que si tienes un objetivo y lo quieres lo suficiente, es cuestión de tiempo hasta que lo puedas conseguir. Entonces ahí, no sé si lo has visto antes o es que hace mucho tiempo que lo tengo es que ya. hace muchos años que lo tienes. Pues sí, es mi screenshot de toda la vida, como quien dice. Y sí, intento recordármelo a menudo de que, oye, que si lo quiero lo suficiente, es cuestión de tiempo y de pensarlo más y más. ¿Por qué lo quieres? Bueno, creo que es un poco, refleja no necesariamente Chemiex, sino un objetivo, ¿no? El que quiere aprender a bailar es cuestión de practicar, ¿no? Y el que quiere aprender a hablar alemán o chino, pues oye, si quieres lo puedes conseguir, pero solo no va a pasar. ¿Pero por qué tú lo quieres? ¿Por qué lo quiero? Pues porque creo que es un proyecto que, si hablamos de Chemiex, creo que es un proyecto que puede cambiar el mundo, ¿no? Puede sonar muy romántico, pero si todas las empresas de este mundo que a día de hoy están tomando decisiones basado en rumores y en gut feeling que hablamos antes, a la hora de comprar y vender millones de dólares o de euros de productos que se acaban usando como ingredientes para el producto final, pasan a tomar las decisiones basadas en información y ahorrar dinero porque compran mejor, eso se debería transformar en productos para el consumidor más barato, ¿no? O sea, eso uno. Y el otro es, igual que WhatsApp ha cambiado el mundo, ¿no? O Facebook ha cambiado el mundo, Chemiex puede cambiar el mundo también, y creo es algo que a mí no quiero decir me emociona, pero que me motiva, ¿no? De ser parte del cambio, de ser parte de algo que haga el mundo mejor. Suena muy grandilocuente, pero es uno de los motivos por los que a mí me motiva estar día a día con Chemiex. Es que lo quería conectar con la parte del propósito, ¿no? De dejar huella de alguna manera en este mundo. ¿Le das una importancia muy grande? No necesariamente, un poco ya es como ya que estamos, Pero ¿no? es una guía, o sea, es un driver en tu día a día o ha sido un driver, una cosa que te guía a la hora de tomar decisiones, a la hora de haber querido ir a lo grande, porque también podríais haber optado por algo más sencillo, un negocio de solopreneurs, ¿no? O de tú solo probando algo más pequeño. Sí. Fuisteis a lo grande. Sí, a ver, no creo que estemos haciendo esto para, como digo, yo no necesito estar en ninguna revista o en la portada de ningún lugar, o sea, no es tanto como para aparecer en noticiarios y en revistas, sino es, ya que estamos, ya estoy metido hasta las cejas, pues oye, hagámoslo bien. Para mí la motivación o el intentar hacerlo ya es por el equipo también que tenemos, ¿no? Yo quiero que a todos los que trabajan en Chemiex les vaya bien, que puedan crecer, que puedan pasárselo bien, porque al fin y al cabo, si no te lo pasas bien en el trabajo, estarás muy amargado, porque es donde pasas más horas del día. De hecho, ahora venís de una semana que os lo habéis pasado muy bien, ¿no? Sí, la verdad, por eso estaba aquí en la feria, pero ha estado todo el equipo aquí estuvimos en Tarragona, quedamos un par de casas y sí, lo hemos pasado muy bien. Hubo karting, que por cierto gané yo esta vez. Sí. Porque no estaba yo, ¿eh? Porque entre el grupo de amigos, el que quedó primero cuando fuimos a karting, el que descorchó el champán, aquí, ¿eh? Tenemos que ver la revancha. Revancha. Pues sí, no, lo pasamos bien y estuvo entretenido. Lo bueno es que, por ejemplo, estuvimos 22, de los 22, 9 llevan 5 años o más. O sea que demuestra un poco, volviendo al tema del propósito y del por qué o del I can, I will, ¿no? De la visión personal. Para mí es mantener un equipo que se lo pasa tan bien, que a día de hoy, que la gente de media cambia de trabajo cada 2 años, tengamos 9 personas de 22 que llevan 5 años o más y que están aquí, que han tenido hijos, que se han casado y que siguen aquí y que están tan comprometidos con la causa como Pau o como yo. O sea que para mí eso es un poco lo más rewarding, ¿no? Me salen muchas las palabras en inglés de vivir fuera, hablo más inglés que español, pero lo más gratificante, ¿no? El buscar eso, construir algo que la gente esté dispuesta o que quiera formar parte. Si de paso cambiamos el mundo, pues mejor que mejor, pero no fue el objetivo. O sea, Pau y yo no buscábamos un proyecto para cambiar el mundo. Pau y yo nos encontramos con algo que tenía sentido y que creíamos que podíamos hacer y que de casualidad o ya de paso pues puede cambiar el mundo. Y esto de cambiar el mundo también es hablando muy a rasgos generales, visión global, pero tenemos empresas que han crecido en facturación gracias a nosotros, empresas que se están ahorrando dinero gracias a nosotros, que están creciendo más rápido gracias a la información y a la herramienta que damos. Entonces, para mí eso creo que es algo de lo que sentirse orgulloso y que te anima a seguir haciéndolo para más empresas. ¿Siempre tuviste claro que querías ser emprendedor? No. ¿O tú tenías para clara nada la visión corporate? No, yo me estaba metido en el banco, era
un corporate soldier que le dicen en inglés. Y sí, yo en ningún momento, o sea, no sé si te acuerdas, yo en ningún momento dije quiero montar algo, quiero ser mi propio jefe, ¿no? Bueno, montamos la de las camisetas, ¿no? Sí, pero duró como 3 semanas. Sí, no sé, no fue un objetivo, pero cuando se dio, ¿no? Fue un poco más como seguir la ola, ¿no? Oye, que de una parada te lleva a la otra, y de la otra a la otra, y vas viendo allí, vas tomando decisiones en función de cómo se dan las cartas. Pero ¿Cómo defines el éxito? el éxito. Hostia, esto ya empieza a ser más Es la parte más más profundo. reflexiva, más introspectiva de la entrevista. Esta no me la había preparado. Para mí, yo creo que si tú haces algo que te lo pasas bien o que no te lo pasas mal, ¿no? Porque no cada día es bonito, y te puedo dar, digamos, puedes preguntar a quien quiera que esté montando o que esté en una empresa así, una startup, en Founder supongo que también nos pasa. No todos los días son bonitos, ni mucho menos, pero yo creo que en general el balance es positivo. Pues si por un lado al trabajar estás a gusto, te lo pasas bien, y en mi caso creo que es algo que está generando un impacto positivo en el mundo, yo al menos me doy con un canto en los dientes, o sea, me siento exitoso. Que podría cobrar más dinero, sí, que podría trabajar menos horas también, pero creo que al fin y al cabo, si miro atrás, hay pocas cosas que cambiaría, y si lo piensas así, creo que se puede considerar éxito. ¿Ha cambiado esta definición con el tiempo? Hostia, ahora va a sonar muy viejo, supongo que un poco, ¿no? Porque éxito creo que se tiende a relacionar con dinero y con fama, pero me puedo apostar algo a que muchas de estas personas que pensamos cuando dicen éxito seguramente no sean tan felices, ¿no? Y si no estás a gusto contigo mismo, cualquier éxito, cualquier dinero, cualquier fama, cualquier cosa de la que alardear seguramente no vale la pena, ¿no? O no compensa. Tiene que ver mucho con lo que cada uno entiende o define como éxito, ¿no? O sea, la definición de éxito se la pone un poco cada uno. Sí, es muy personal, ¿no? Para alguien éxito puede ser aprender a bailar bachata ¿no? Bueno, sí, se puede tener éxito en diferentes campos, ¿no? Exacto. Decía Enrique Rojas que esto no está tan relacionado con el éxito, pero sí con la felicidad, de que la felicidad es la relación que hay entre la situación real y tus expectativas. Si hay un gap muy grande, si hay una diferencia muy grande entre lo que yo soy ahora versus donde me gustaría estar, entonces eso es lo que te genera frustración, porque estás muy, muy alejado de donde te gustaría estar. También un poco es el tener expectativas realistas, pero aquí entra en juego el think big, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has gestionado esto tú con Chemiex o incluso con otras facetas de tu vida? No me considero la persona más feliz del mundo, porque creo que ahí estoy trabajando en esto del ajustar las expectativas. Yo, sinceramente, asocio felicidad con el agradecimiento, ¿no? O el ser consciente, o el ser agradecido con lo que tienes, ¿no? Dicen que no es más rico el que no tiene, sino el que menos necesita. Y si tú aprecias lo que tienes, por poco que sea, creo que eres más feliz que si tienes mucho, pero quieres mucho, mucho más, ¿no? Yo creo que es en Europa, digamos, o en el mundo occidental, en el siglo XXI, en el capitalismo es difícil, ¿no? Porque te venden constantemente el más, más, más. Si tienes el iPhone 14 ya te has quedado atrás, necesitas el 15, y si no lo tienes eres infeliz. De los coches, la ropa, el portátil, todo. Entonces ahí no es fácil porque constantemente tienes mensajes que te llevan a eso, pero el agradecer lo que tienes, ¿no? Ya no lo físico o material, sino pues una familia, amigos, un trabajo, un techo, que creo que aquí lo damos mucho por sentado o por by default, pero cuando viajas, ¿no? Volviendo al tema inicial antes, cuando viajas y ves mundo y visitas lugares que están poco menos, que han tenido menos suerte, ahí te das cuenta que es que con mucho menos de lo que tenemos podríamos ser felices, o deberíamos ser felices, porque es que hay gente que tiene mucho menos que es mucho más feliz que nosotros. Y ahí es algo que intento recordarme, ¿no? El mantener los pies en el suelo, que está muy bien estar en Suiza y cobrar lo que se cobre en Suiza, pero si con eso no acabas sonriendo a final del día porque quieres más y quieres el Lamborghini del de al lado, seguramente no valga para nada, ¿no? Es un ongoing exercise, ¿no? Para mantenerlo presente, pero sí, creo que podemos ser todos mucho más felices de lo que somos sin tener o aspirar a mucho más, ¿no? Hablabas de estímulos externos. ¿Quiénes son o han sido tus mayores referentes? ¿En qué? ¿En la vida? ¿En el trabajo? En la vida y en el trabajo, si quieres también. Alguien que me marcó mucho creo que fue mi abuelo paterno, ¿no? Mi abuelo se
o fue autodidacta y aprendió 7 idiomas solo, ¿no? Entonces alguien que sin necesidad de nada fue a por más o a por aprender, y creo que el aprender, como dicen, no ocupa lugar y con conocimiento puedes llegar muy lejos, y es alguien que tengo muy presente porque creo que si estoy a día de hoy aquí donde estoy es también en parte a ese referente de, oye, fórmate o intenta aprender, porque el aprender es lo que te va a permitir abrir oportunidades. Siento no ser muy inspirado o dar mucho así un autor de No, pero creo que este autor romano. no, creo que la familia también se encuentra. Al final es lo que mamamos desde pequeños, ¿no? La gente que tenemos más cerca nos inspira para bien o para mal. Sí, pues sí, te diría, a ver, obviamente mi familia, he aprendido de todos, pero es alguien que mi abuelo murió hace unos años y es algo alguien que tengo presente en cuanto a el aprender o el ir a por más. Si lo pienso ahora que estoy intentando darle vueltas, me salen más figuras familiares, ¿no? Mi abuela o mi madre o mi padre, que no un autor de los años de los 1800, ¿no? Y después, la verdad, no sé. O sea, no me considero muy, no quiero decir interesado, pero no estoy muy metido leo menos de lo que debería, miro menos vídeos de YouTube de lo que debería, podcast menos de lo que debería. O sea, seguramente me lo tome como un action item para el futuro, pero bueno, ahí intentaré, o me lo tomo como deberes, pero sí, no hay ninguna figura que diga quiero ser como esta persona, ¿no? Es más intentar ser agradecido o consciente de lo que me han dado. Michael Jordan, No. ¿no? No. A ver, claro, es que siempre puedes, de todo el mundo puedes coger. Era broma, en el cole Michael Jordan, ¿no? Sí. De todo el mundo puedes coger frases célebres, ¿no? Y acciones, y hostia, este tío se llegó, yo qué sé, Elon Musk no era rico, no era de familia rica y consiguió todo esto, Michael Jordan tal, ¿no? El de Nike mismo, el fundador de Nike. No creo que te puedas comparar con ninguno, o yo no considero que me pueda comparar con ninguno de ellos, pero creo que de todos se puede aprender, sí, y ahí lo dejo. Para ir terminando, has mencionado el tema de que te gustaría leer más, te gustaría mantenerte más informado de muchas cosas, pero al final el tiempo es el que tenemos, ¿no? Y si no lo haces, seguramente es porque tengas otras responsabilidades o preocupaciones. Quería preguntarte sobre la educación, ¿cómo la ves? ¿Cómo crees que ha influido todo lo aprendido en el colegio o en la educación formal en tu día a día ahora mismo? Porque, por ejemplo, en mi caso, lo que utilizo, un gran porcentaje de mis habilidades o conocimientos que utilizo en el día a día han venido de lo que he aprendido en mi tiempo libre en los últimos años, no lo que haya podido aprender en la universidad o en la escuela. Yeah. Seguramente lo estás infravalorando, ¿no? Lo que hayas podido aprender en escuela o universidad. Yo creo que ahí lo que más te sirve, o lo que más me ha servido a mí, o creo que a todos sin darnos cuenta, son los valores, ¿no? Lo que te enseñan en casa o en la escuela a ser buena persona, o a ser alguien serio, o a ser alguien responsable, a ser alguien meticuloso, a ser, ¿no? O sea, no es tanto el que te sepas la tabla del 5 de multiplicar, sino... Pero tú lo enfocas más a la construcción de la persona, ¿no? Claro. A la esencia. Sí. Yo me refería un poco más, que ahí estoy totalmente de acuerdo. Al final, los valores dicen que hasta los 7 años es cuando se forma realmente la persona, ¿no? La personalidad, y todo lo que hayas adquirido hasta los 7 años es lo que te marcan ya prácticamente por vida, y luego ya cuesta mucho más deshacer todas esas creencias limitantes que puedas haber absorbido de tu entorno, y el entorno te limita o te potencia. Sí. Yo me refería más, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, yo me refería más al tema de habilidades más de, por ejemplo, no sé si en la carrera tú hoy en día seguramente utilizas la negociación prácticamente a diario o semana a semana. ¿Estudiaste negociación en la carrera? ¿O temas financieros? ¿Te enseñaron educación financiera en la escuela? Fuimos a la misma y ya digo que no. Pero... Claro, es que por eso te decía que para mí es más importante el fundamento, ¿no? La esencia de como persona, porque es lo que te lleva a saber qué desarrollar o cómo desarrollarlo, porque volviendo a tus ejemplos, creo que lo más importante en una empresa es la gestión de las personas, el motivar a la gente, hacerlos potenciar la parte buena, minimizar la parte mala o gestionar la parte mala, ¿no? Conflictos entre personas, hay gente que es más exigente, otra que es más pasota. Y esto no te lo enseñan en la carrera. Haces la típica asignatura de recursos humanos, pero ahí te explican la pirámide de Maslow y ¿me explico? O sea que creo que lo más importante
a día de hoy que estoy haciendo no me lo enseñaron en la universidad. También, yo qué sé, el Excel en el banco. Yo me pasaba 12 horas al día usando Excel o PowerPoint. En la carrera no hay asignatura de Excel o de PowerPoint, ¿no? Eso, lo aprendes práctica, ir mejorando y con interés propio, como dices tú, ¿no? Lo que has aprendido en los últimos años es lo que te está sirviendo hoy y nadie te pidió o te obligó a que lo aprendieras, ¿no? Si ahora pudieras viajar al pasado y estar en ese grupo de profesores que, aunque bueno, las asignaturas no las deciden realmente los profesores, pero igual algún variable o alguna cosa de estas sí. ¿Qué asignatura te hubieras creado para el Uriol niño o adolescente y qué asignatura te hubieras creado para el Uriol universitario que te hubiera ido muy bien a día de hoy? Es que nosotros fuimos, un poco para dar contexto, fuimos a un colegio de monjas, ¿no? Entonces, creo que para el niño, creo que la parte de ética, ¿no? De valores es importante. Te lo suelen dar, pues, en nosotros en religión, ¿no? El no matarás y no robarás, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Es darte valores que te ayuden a guiar tu camino como persona. ¿Lo echaste en falta? O sea... No, que creo que es importante. O sea, que si me preguntaras cuál harías, pues ética o no sé, en O sea, que colegios fuera laicos. permanente, cada año. O sí, o sea, que estuviera presente, supongo que en colegios laicos, no puedo comparar porque no lo vi, pero supongo que hacen temas así de Ciudadanía, ¿no? sí, ética, valores, no sé cómo le llaman, pero sí aprender, no sé, a ser una mejor persona, que entiendo que esto no sé cómo explicarlo, o sea, que entiendo que esto se no sé da. cómo arreglarlo, ¿no? No, que se da o sea, el profesor de mates también te enseña, oye, que no tienes que copiar o que no tienes que pegar al niño de al lado en primaria, ¿no? Claro, Del día. pero al final, cuando vas a la escuela, es un tiempo que dedicas a aprender algo en particular, ¿no? Luego lo que te venga implícito de ver a ese profesor actuar de cierta manera, que te pueda inspirar más o menos cómo da la asignatura, porque de estos tenemos casos, ¿no? Tanto tú como yo, seguro que tenemos profesores en el colegio como en la universidad, que dices, ostras, igual la asignatura no era la más interesante del mundo, pero por la forma que tenía esa persona de vivirlo, pues me pareció súper interesante, aunque luego no me he dedicado a eso, ¿no? Yo me refiero más a conocimiento que te pueda durar toda la vida. Yeah. Pues en primaria, no sé, creo que la creatividad. Ventas, por ejemplo, no sé. Sí, a ver, claro, es que yo intento pensarlo más genérico, porque claro, sí, para mí me aplicaría ventas, Excel, negociación, hacer la declaración de impuestos, ¿no? Que te enseñan. Esto me parece fundamental. O sea, tendría una asignatura cada año que se repitiera, que es que tienes que hacer tu renta cada año, con un ejercicio hipotético que te den y tener que hacer este tipo de actividades. Control financiero, renta, cada año. O sea, que te quede grabadísimo y que sea una cosa más que luego ya adoptas como hábito. Ya, pero bueno, entonces te faltarían otras cosas porque no puedes darlo todo, no sé. Pero sí, lo de la declaración estoy de acuerdo, no te enseñan a pintar o a hacerla, yo qué sé, la línea las recta derivadas y a cortar sobre la línea, pero no sabes. Pero bueno, entiendo que también hay gestores, sí, es complicado, pero no sé, entiendo que no hay sistema educativo perfecto. Al fin y al cabo, el objetivo es que cuando acabes sepas contar, ¿no? Y sepas decidir si esto te conviene o no, pero truquillos, pues siempre habrá el que se ha buscado la vida por sí solo o el que lo aprendió él mismo, como dices tú, ¿no? También podrías aprender tú a hacerte la declaración y optimizarla lo máximo posible. No sé, ventas igual, pero si acabas siendo desarrollador de IT no necesitas ventas. Pero creo que hay un conocimiento fundamental, más allá de lo que puedan ser las ventas, que es la negociación. O sea, creo que se negocia en todo. Seas pintor, cualquier cosa que puedas hacer en tu día a día, hay temas que son básicos. Relacionarse con las personas, habilidades sociales, ¿no? Sí, a ver, claro, ahí es por desconocimiento, pero ¿cómo montas una asignatura de negociación? Seguro que hay, ¿eh? Sí, desde luego son grandes retos que tenemos no solo desde el punto de vista de la educación, sino como sociedad en general, ¿no? De enfrentarnos a retos globales que afectan a todo el planeta Tierra y tener la capacidad de limar asperezas en aspectos que podamos encontrar puntos de fricción, que ya sea que vengan por temas culturales o lo que sea, ¿no? El poder desde un punto de vista global solucionar problemas comunes. Y creo que los políticos o los dirigentes, o sobre todo de los principales estados del mundo, pues nos están dando muy ejemplo, ¿no? Son tiempos difíciles. Tiempos difíciles que crearán personas duras, ¿no? Bueno, es que claro, está el reto, ¿no? O sea, tú acabas montando un modelo de educación, pero el mundo cambia y ahora con el tema de redes sociales, diferente, ¿no? Los millennials, los Gen Z, todo esto, el contexto acaba formando
personas o seres humanos que su contexto es totalmente diferente a la generación anterior y es difícil estar al día todo esto, ¿no? Es como las leyes siempre van un poco tarde a las situaciones, ¿no? Entonces, no quiero criticarte, pero es más fácil criticarlo que hacerlo. Y hacerlo bien siempre es más difícil hacerlo bien que hacerlo mal, porque todo el mundo lo intenta, creo, pero dar con la fórmula correcta muchas veces no es obvio cómo arreglar, yo qué sé, el cambio climático, que hay muchas cosas que se podrían hacer, pero... Para terminar, último libro que te has leído. Bueno, empecé 2, aún no los he acabado. Empecé el The Culture Map de Erin Meyer, que habla un poco lo que hablamos, ¿no? Del tema de viajar y esto. Las culturas son diferentes y hay cosas que se entienden diferentes en diferentes culturas. Desde el dar feedback, ¿no? Hay culturas que lo dan más directo, otras te dan un cumplido aunque no lo sea, otras no te dan feedback y ahí se entiende que está mal, ¿no? Pues un poco entender cómo las diferentes culturas ven el mundo para poder interactuar de forma óptima. Trabajo, de forma personal, etcétera, para entender un poco, pues eso, cómo el mundo interactúa. Y otro es The Power of Geography. Siempre suelo leer en inglés, porque de paso ya practico, ya me he acostumbrado. Es de Tim Marshall, que habla un poco de cómo el mundo, cómo la geografía, ¿no? Cómo está distribuido el mundo y afecta o tiene influencia sobre la parte política, ¿no? De por qué estuvo escrito, creo que lo escribió en 2012 o 2013, pero ya hablaba de que Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, de por qué Rusia y Ucrania seguramente ahí había problemas. Porque, por ejemplo, el Mar Negro es el único puerto de agua caliente, de agua que no se congela durante invierno, al que podía tener acceso Rusia, ¿no? Entonces esto tiene implicaciones en logística, etcétera. O sea, porque Estados Unidos se ha vuelto la potencia mundial, porque tiene los océanos al lado, por tanto no le pueden atacar fácilmente. Tiene Canadá arriba, que está poco poblado y infraestructura, digamos, con lagos y todo es más difícil, y México al sur, ¿no? Entonces ayuda mucho a entender por qué el mundo funciona como funciona a día de hoy y cómo los diferentes conflictos, o entender por qué los diferentes conflictos existen. De estos me leí el de Así se domina el mundo, de Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que también es bastante interesante y habla de estos temas. Pues nada más, Oriol, muchas gracias. A tú. ¿Dónde os pueden encontrar en Chemiex? Pues Chemiex, estamos en Suiza. Si alguien quisiera trabajar con vosotros o invertir. Sí, invertir no es posible a día de hoy. Bueno, comprarnos, que nos llamen. No. Pero para trabajar, en caso de que queráis saber más sobre Chemiex, estamos en la web chemiex.com, ahí se ve toda la información. Estamos bastante activos en LinkedIn y ahí se puede ver un poco lo que hacemos. Tenemos, como digo, oficinas en Suiza, en Barcelona, Bogotá, Rumanía y en China, en Shanghái. Y sí, ahí ahora mismo tenemos la oficina en Barcelona, que estamos creciendo y buscando a gente buena de ventas, que haya aprendido ventas en algún momento de su vida. Y sí, estaré encantado de hablar con quien sea y esperemos que en los siguientes años se escuche mucho más sobre Chemiex y sobre lo que hacemos. Seguro que sí, tiene un potencial enorme. Si te ha gustado la entrevista, me harías un gran favor si me lo pones en los comentarios o si le das apoyo al vídeo con un buen like. Y si te gustaría que trayese a más personas que conozco de mi entorno para hablar de estos temas, pues yo encantado de hacerlo. Esto ha sido un poco un experimento, una prueba piloto, que creo que ha ido bastante bien. Así que nada, nos vemos.